Ya es la 1 del mediodía, hora de presentar a nuestros colegas que nos siguen en Más Data, Hugo Machiavelli y Guada Vázquez. ¿Cómo están? Hola, Gabriel, y todo están? ese equipo, ¿no? Y la sorpresa ahí desde lo que está pasando en Palermo. Nosotros tenemos un programa, mira, va a estar el doctor Carlos Camburián, el ex ministro de Justicia Germán Garabano en instantes, por lo que se viene en reforma judicial. Hernán Lombardi, porque la oposición está diciendo que no a los proyectos de avance del gobierno. ¿Y cuál es la verdadera cara de Alberto? Entre tantos temas para contarte, por supuesto, en un mediodía cargadísimo de información. Y en una semana donde se viene semana de renovación de DNU, porque ya el gobierno reconoce que probablemente no tenga los números para sacar la ley de superpoderes, o lo que ellos llaman ley pandemia, y un gobierno de la provincia de Buenos Aires que ya salió fuerte a decir un cierre total quieren. No solo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, vamos a estar contando también los últimos dichos de Alberto Fernández que nos van a permitir ver por dónde va a querer ir el próximo viernes, justamente cuando se renueven las restricciones. Sí. La noticia no es buena, No, claramente. Sí, claramente las restricciones se van a renovar, veremos si son más férreas. Ahora, está claro que el gobierno tiene un problema de voces internas. Hay un sector, Goyán, Kreplak, que quieren cerrar mientras no tienen la vacuna. Es decir, como no tienen la vacuna, como ellos mismos no lograron obtener la vacuna, las restricciones, es decir, las libertades, las nuestras, las restringen, como pasa con las clases presenciales. Sobre eso también vamos a hablar. Y no tienen las vacunas, Hugo, y ya también Goyán hoy dijo, los entre 18 y 40 años que no tengan factores de riesgo, hasta septiembre van a tener que esperar. ¿Qué dato? Sí, mínimo, si todo anda bien. Sí. ¿No? Sí. Si todo anda bien. Así Bueno, que... los dejamos entonces con la mejor información. Esto fue Más Info. Estuvimos con Ceci Devana, el Tugo Costa, Ale Casar, Gustavo Carabajal acompañándolos. Se quedan ahora con la continuidad de la información. ¿Cuánta información tenemos para compartir en este mediodía? Muchísima información. Alberto Fernández volvió de Europa recargado. Ahora les vamos a estar contando. Tiene que ver con la frase del día y con... Hay varias frases del día. Vamos a estar armando el rompecabezas para ver por dónde va a ir el gobierno con las nuevas restricciones. ¿Por dónde nos llevará el gobierno de Alberto Fernández, que anoche declaró? Tenemos varias declaraciones para contarte hoy, pero también vamos a hablar del día a día del coronavirus. No bajan los contagios, vamos hacia las 5 semanas más difíciles. Ayer, en especial domingo, el médico Roberto Debac dice, las 5 semanas próximas son las claves, porque entendamos, y lo escuché a Feynman decir que cuando se superaron las 70.000 muertes, 40.000 corresponden a todo el año pasado y 30.000 son de este mes, prácticamente, es decir, de lo que comenzó y se denomina como segunda ola. Así que vamos a explicar también lo que puede pasar en materia de vacunación y saludamos a Mariana Arias, nuestra querida compañera, en este Más Data, por supuesto, hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo la pasaron todos del otro lado? Nosotros vamos a estar hablando... Vos trabajando, ya sabemos. Sí, yo trabajando. Pero bueno, hay que agradecer el trabajo. Vamos a hablar hoy, del pasaporte sanitario. ¿Qué vamos a necesitar para viajar en el mundo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuánto nos va a costar? Creo que mucho más caro que antes. No va a ser tan fácil viajar como lo fue. Vamos a estar hablando también de qué pasa con WhatsApp, cuáles son las nuevas políticas de privacidad desde el 15 de mayo y muchos otros temas. Muy bien. Mientras tanto, los dichos y hechos de Alberto Fernández. Nuestro presidente, que tuvo un saldo positivo. Nadie discute, más allá de lo simbólico, nadie discute que la gira por Europa fue positiva. Que además las fotos, fue interesante leer a Pablo Sirven, porque explicaba las fotos como el lenguaje de la semiótica, ¿no? Que es la multiplicidad de los sentidos que se dan a partir de ese registro, o como diría Saussure, el significante, cuyo significado estamos esperando, porque el problema ahora que Alberto tiene es interno. Claramente hay diferencia entre los dichos y los hechos de Alberto. No hay que ser un experto en archivo para recordar todo el tiempo lo que decía hace algunos años Alberto Fernández, lo que dice hoy y lo que hace hoy. Pero el problema de Alberto no es solo respecto de sus dichos y de sus hechos. Ese refrán que decía, del dicho al hecho hay mucho trecho. El problema de Alberto Fernández, que ayer fue muy interesante escucharlo a Kovadlov en el pase entre Especial Domingo y La Cornisa, con una propuesta que hizo Luis Majul, preguntas para el presidente Alberto Fernández. Kovadlov dijo: yo no le preguntaría nada al presidente Alberto Fernández. Y todos nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque nada de lo que diga puedo creerle. Entonces el problema del presidente, que es el problema de todos, el presidente en un país como el nuestro,
enarbola con sus palabras la dirección en la que vamos. Ayer Malamud también decía, le preguntaría, ¿qué piensa el presidente? ¿Qué país quiere el presidente? Bueno, el problema de Alberto son sus propios dichos, ya no son sus hechos, porque sus dichos contradicen sus dichos anteriores. Entonces, finalmente, el enredado es el propio presidente Alberto Fernández, cuyas repercusiones a partir de las contradicciones de sus propias expresiones generan inestabilidad en el propio gobierno. Es decir, él tiene que convencer a los suyos que está obedeciendo a parte del mandato ordenado por Cristina Fernández, quien fue que lo eligió como vicepresidenta. Pero no solo tiene que conformar a los suyos, tiene que intentar conformar a aquellos que lo eligieron, suponiendo que iba a terminar con la grieta. Sin embargo, anoche volvió a decir dos declaraciones que me parecen sobresalientes. Dijo que la oposición tiene que responder bien a lo que él piensa como gobierno. Es decir, de nuevo la grieta, la oposición tiene que hacerle caso a él o en todo caso no tiene que hacer política. Cuando vemos toda la política que se hace con las vacunas de parte del gobierno, el vacunagate, los vacunados VIP, etcétera, etcétera. Atención porque esta semana el fiscal Eduardo Tayano y la jueza federal María Eugenia Capuchetti puede tener definiciones sobre las responsabilidades de Zanini, de Ginés González García, de todos los que organizaron el vacunagate. Pero en ese sentido, el presidente Alberto Fernández también, cada vez más, ahora vuelto de Europa, intenta conformar a los suyos propios. Por eso, me parece que va a acompañar, o en todo caso, va a tratar de ayudar a esta reforma judicial que el gobierno intenta, que es la agenda de Cristina Fernández, no es la agenda de la gente, que está esperando vacunas, cuya urgencia tiene que ver con lo económico, con los cierres de comercio, con la pérdida de empleos, con la problemática de un 60 y pico % de pobres en el conurbano bonaerense, con los más chicos que cada vez están más empobrecidos, con esa grieta que es, en definitiva, la verdadera urgencia social. Mientras tanto hay una agenda que va y que va y que va y que parece ser un mandato que supera al propio presidente Alberto Fernández, que es la idea de nombrar a un procurador por una nueva ley, no la de la Constitución, sino que el procurador sea elegido por una mayoría simple, no por los 2/3, que es una garantía constitucional de que el procurador, es decir, el jefe de los fiscales, puede tener la independencia del Poder Ejecutivo de turno. No, van por la justicia y van por esa ley y también van por los poderes especiales. ¿Y qué dijo Alberto Fernández ayer sobre eso? Que si no obtiene el beneficio, es decir, los votos que están tejiendo ahora en el Congreso para el otorgamiento, para la aprobación de esa ley de superpoderes, va a sacar un nuevo DNU y el conflicto de nuevo va a ir a la Corte. Mientras tanto, nosotros estamos expectantes, sabiendo cuál es el presidente Alberto Fernández que tenemos para esta semana. Guadalupe Vázquez. Bueno, vamos primero al móvil, ahora les voy a contar, vamos a seguir con el tema político, pero está Carola Suárez desde Ezeiza y esto que también tiene ribetes políticos que tiene que ver con el laboratorio que hace los hisopados en el aeropuerto de Ezeiza. Levantaron ya a la PAX, este laboratorio flojo de papeles que estaba haciendo unos hisopados también muy cuestionados porque se entregaban en tiempo récord, en donde de ninguna manera se podrían haber tenido los resultados, 3 minutos, 5 minutos, como lo demostró la investigación hecha por Diego Cabot para el diario La Nación. Ya en aeropuerto de Ezeiza no está más la PAX, ahora está Estambulián, pero parece que en Aeroparque sí sigue la PAX, así que eso ahora nos va a estar aclarando todo Carola Suárez, que está ahí desde Ezeiza. Carola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos y a partir de las 0 horas ya comenzó a funcionar el nuevo centro de testeos aquí en el aeropuerto de Ezeiza a cargo del laboratorio Estambulián, esta carpa que les estamos mostrando en imágenes, claro, por toda esta causa judicial que se inició contra la empresa anterior, contra la empresa que tenía a cargo los testeos aquí en este lugar. En esta carpa que están viendo ustedes en imágenes se le realizan los testeos a la gente que viaja hacia el exterior. ¿Cuánto sale? Bueno, 4.000 pesos, realizarse el testeo. En la carpa que está adentro de lo que es el aeropuerto se realizan los testeos para los que llegan aquí a nuestro país. Y también en esta carpa lo que se puede hacer es reforzar
el testeo en caso de que te haya dado positivo. En este lugar va a funcionar las 24 horas del día de manera ininterrumpida y están trabajando a partir del día de hoy cerca de 150 personas. Y como vos adelantabas, Guadalupe, a partir de la semana que viene, también a cargo de Estambulian van a realizarse los testeos también en el aeropuerto Jorge Newbery. Carola, ¿sabes por qué esta demora en Aeroparque? Se cortó el retorno, no sé si pueden retomar el contacto con nosotros, así escucho lo que me preguntan desde el piso. ¿Ahí me escuchás? Bueno, y además, Guada, recordémosle a la gente que por un lado Estambulian se hace cargo a partir de lo que la justicia investiga de este laboratorio de las monotributistas. Pero esto no pasa en Aeroparque. En Aeroparque sigue esta empresa cuestionada hoy ya. Por eso le preguntaba por qué esta demora, por qué le permiten a LAPAX continuar una semana más. Tomemos en cuenta que en Aeroparque llegan vuelos internacionales, con lo cual sigue teniendo también clientes cautivos esta empresa que fue creada especialmente para hacer estos hisopados en los aeropuertos cuando lo dispuso el gobierno y que tiene algunas relaciones con políticos que tienen que ver con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, digamos, es muy Guada, está investigando la justicia. Además, Guada, la importancia que tiene como barrera sanitaria para entrada de todas estas variantes nuevas en el país, ¿no? Con test que, como vos decías, estaban bastante flojos de papeles. Exacto, todo lo que eso implica, ¿no? La cantidad de gente que pudo haber entrado contagiada y que no se la detectó y por lo tanto no se detectó tampoco qué variante tenían Vos sabés que los test de antígenos que hacen primero, el test de antígenos y luego el PCR, no tienen muchos falsos negativos. Claro. ¿no? Claro. Si solamente te hacen un test de antígenos y entras al país, es muy probable que muchos hayan entrado con el virus. Claro, ahí vamos a preguntarle a Camburian, que ya está con nosotros, pero antes, Guada, tenés la frase del día, pero tenemos que señalar que la Cámpora, el organismo que controla y debe auditar justamente Aeropuertos 2000 y las contrataciones, parece que no logró hacer lo que hoy la justicia está intentando hacer. Pero antes la frase, ¿no? Bueno, como decías al principio del programa, habló ayer el presidente y como está ocurriendo últimamente, se contradice a sí mismo en un mismo discurso, ¿no? Con minutos de diferencia tenemos elija su propio Alberto, podríamos decir. ¿Cuál es el Alberto? El Alberto que te dice, estamos preparados para la Copa América, el certamen de fútbol que se va a hacer en Argentina y en Colombia entre junio y julio. Todavía se está analizando con la posibilidad de que tenga público presente. La FIFA está pidiendo que pudiera haber 6.000 personas como hinchas de cada equipo, con lo cual eso sería una explosión epidemiológica. Le podríamos preguntar después al doctor Camburian a ver qué opina de eso. Y en la misma entrevista dice que no estamos preparados para las clases presenciales. Las clases presenciales son un riesgo que se potencia, las restricciones son muy necesarias. Claro. Restricciones para las clases y restricciones para la circulación, pero no para el fútbol, ¿no? Algo que la verdad llama mucho la atención. Claro. Guada, y además lo que pasó en Constitución, la postal del viernes de Constitución, cuando el Ministerio de Seguridad, y ahora sí el fiscal Marijuán, que denunció a quienes obstaculizaron las vías del Roca, generó una batahola, imágenes que muestran también los desaciertos de un gobierno que por momentos erra y en todo caso no controla, o controla las clases, pero no controla lo que está pasando en la vía pública. Así es. Carlos Camburian, que está con nosotros, le preguntamos, ¿cómo se explica lo de Constitución? ¿Cómo se explica el plan de vacunación? ¿Y cómo se explica lo del laboratorio que todavía... antes... Guada tiene un cierre, sí, por supuesto. Porque no fue el único que empezó a decir que se vienen restricciones más fuertes. Kreplak también habló sobre la posibilidad de las restricciones y ya sabemos que Kreplak es el que prepara el terreno para lo que después se termina aplicando a nivel nacional. Kreplak dijo, las medidas parciales nos traen resultados parciales. Tenemos el audio de Nicolás Kreplak, a ver, lo escuchamos. Hay aumento de casos esta semana en la provincia de Buenos Aires respecto a la semana anterior, especialmente en el interior, pero también en el conurbano. Se está volviendo a aumentar en la ciudad de Buenos Aires, claramente. Pareciera cada vez más lógico
que uno pueda tomar una medida de cuidado más fuerte por un tiempo más acotado para poder terminar de vacunar, darnos un poco más de tiempo y preservar el sistema de salud. Si uno logra hacer un cierre muy fuerte, por ejemplo un cierre total, como se ha hecho la mayor parte de los países del mundo con esta cantidad de casos, esos cierres pueden ser más acotados en el tiempo y luego empezar a liberar en la medida en que bajan los casos. Si los cierres son parciales, la eficacia de las medidas también es parcial, tiene menos impacto social y económico, pero la eficacia es menor. Bueno, les decía, Kreplak suele adelantar un poco la foto después de lo que se viene y en ese sentido Alberto Fernández volvió recargado de Europa porque en Europa él vio una París desierta, una París con restricciones, una Roma también con toque de queda, una Madrid también con muchos locales cerrados y entonces tuiteó, el COVID-19 es una tragedia global, aquí en París, en Argentina y en cada rincón del mundo debemos cuidarnos para evitar contagios y salvar vidas. Hizo hacer el equipo que viajó con el presidente este video de las calles desiertas de París y esto ahí es donde apunta el presidente. ¿Qué les dijo a los periodistas cuando volvía? En el avión se reunió con los periodistas que fueron enviados especiales a cubrir la gira por Europa. Les dijo, ustedes ya vieron, hay una sola forma de hacer las cosas. ¿A qué se refería? A la cuarentena estricta. Esto es lo que se viene en los próximos días. Impresionante, claro, porque el cierre es uno de los aspectos. Insisto, ayer un médico muy importante, Roberto Debac, decía hay 4 patas de una mesa sanitaria. La primera, la comunicación, que claramente en Estados Unidos fue una manera y en otros países europeos también. Acá no lo fue del mismo modo. Los hisopados, también por debajo de la expectativa. Ni hay que hablar de la vacunación. Y lo último son las restricciones, con lo cual le pregunta al doctor Camburian, quien está con nosotros, qué es lo que está pasando. ¿Es real o es correcto la publicación del presidente Alberto Fernández de esta París desolada o no? Camburian, ¿qué tal? Gracias por venir. Buenas tardes. Yo coincido que hay una sola forma de hacer las cosas y es no robar vacunas. Digamos, empezando por ahí. Claro. Sin dudas hay una sola forma de hacer las cosas, pero si uno parte de testeos truchos y no controlados, de una frontera abierta para que entre el virus de la forma que quiera, de vacunas que son aplicadas a personas que no la necesitan, robo de vacunas desde los funcionarios, usurpación de títulos y honores, por supuesto que la única medida que queda es el cierre de las cosas, porque yo también escuchaba recién al viceministro decir que esto nos da tiempo para terminar de vacunar. ¿Empezaron a vacunar? Claro. Me parece que hay que empezar a vacunar, no pensemos en terminar porque todavía no empezamos a vacunar. Claro, claro. Justamente, ahora le vamos a preguntar por qué no empezamos a vacunar, pero tenemos antes a Ezequiel Spilman, porque es urgente el tema de la reforma judicial, y al exministro de Justicia, Germán Garabano. Comienzo por vos, Ezequiel, buenos días. ¿Se viene la reforma? ¿Tiene los porotos el gobierno para lograrlo? La reforma del Ministerio Público Fiscal, exacto, ¿no? el nombramiento del jefe de los fiscales. Mañana se trataría en debate en comisión de diputados. ¿Y el gobierno qué pasa? ¿Llega o no llega a los votos? Muy buenas tardes, Hugo, Guada. Exactamente, la propuesta es ver la forma, se cambia la forma de elegir al jefe de todos los fiscales, y más en el sistema que se viene, que es el sistema acusatorio. ¿Qué viene del Senado? Porque Cristina Kirchner ya hizo aprobar, ya le dio media sanción a este proyecto de ley sobre el llamado Ministerio Público Fiscal. Bueno, determina que a partir de ahora, en lugar de conseguir 2/3 del Congreso, con lo cual implica negociar con la oposición, este proyecto implica que con una simple mayoría puedan modificar al Procurador General. Es decir, hoy, dadas las mayorías, Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández, el oficialismo, podría remover al procurador interino Eduardo Casal y poner otro jefe de los fiscales que ellos consideren, independientemente que todavía está vigente el pliego del juez federal Daniel Rafecas, que nunca fue tratado en el Senado. Te hago un punto ahí, Ezequiel, si sos tan amable, que está Germán Garabano, su visión, y seguimos con vos también para incorporar esta charla, porque es un tema complejo. Por un lado, como decía Guada recién, es el jefe de los fiscales, el que posiblemente acuse a Cristina Fernández en los juicios que van avanzando, pero también está la reforma judicial, también la idea de superpoderes. Garabano, gracias por este contacto. Su primera mirada, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. ¿Qué tal, Ezequiel? Saludos a todos. Sí, la verdad que es un proyecto muy preocupante. Si uno analiza históricamente tanto lo que pasó en Santa Cruz como en países como Perú o Venezuela, siempre los avances respecto del Poder Judicial
se hacen fuertes o inician fuertemente respecto de los fiscales. Siempre hay un interés por tener control sobre los fiscales, casi una intervención respecto de los fiscales para que no sean independientes y para que estos fiscales, por un lado, no acusen a las personas cercanas al gobierno de turno y eventualmente puedan servir para atacar a opositores. Así que realmente es una reforma que tiene connotaciones muy fuertes, pero también tiene connotaciones para la gente común, porque los fiscales son los que debieran liderar todos los procesos de mejora en la política criminal, de lucha contra la inseguridad, lucha contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra el contrabando y otros delitos graves. Y sabemos que no ha sido un fuerte del kirchnerismo la política criminal, realmente han tenido una política más de mirar hacia otro lado o incluso de apoyo a personas con problemas con la ley y no de desarrollar políticas criminales que necesita nuestra sociedad en términos de proteger a los más indefensos. Sí, porque aparte hay que tener en cuenta que esto no es solo a favor de la impunidad de Cristina, sino también de cualquier funcionario que cometa actos de corrupción de acá al futuro, como por ejemplo lo que está ocurriendo con esta ley de emergencia sanitaria que hace que se puedan hacer contrataciones directas sin ningún tipo de control, que esto una vez que termine la pandemia van a salir a la luz también un montón de cuestiones que van a necesitar una intervención judicial. Garabano. Así es, se trata sin dudas de algo muy relevante, casos como el del vacunatorio VIP, o casos como el que vemos ahora de Seiza y demás, necesitan de un impulso y de una investigación de los fiscales que no solo con el cambio que decía recién Ezequiel de su titular, sino también cómo están modificando la forma de correr o de sacar a los fiscales y de designar a los fiscales, apunta claramente a tratar de tener un dominio político sobre la designación y la remoción de fiscales. Garabano, usted se reunió con Macri, hablaron del tema, ¿qué es lo que van a hacer desde ese sector de la oposición para impedir este avance del kirchnerismo en la justicia? Bueno, ayer hubo una reunión, ha trascendido en todos los medios de las personas que integran la mesa, Juntos por el Cambio, por Zoom. Entre ellas el expresidente Macri, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, representantes del radicalismo. Hay una preocupación muy grande porque claramente todos advierten que esto, que a lo mejor es una ley muy abstracta, muy alejada de la gente, es realmente un golpe institucional muy fuerte para tener una justicia independiente y para el futuro de nuestra república. Por eso es tan importante. Juntos por el Cambio va a estar muy unido en la Cámara de Diputados para tratar de resistir y son muy importantes, y en esto tendrá más información Ezequiel, todos los diputados, ¿no?, de bloques intermedios o que están sueltos, que son los que podrían terminar de darle los votos o el quórum al oficialismo para aprobar esta ley, ¿no? Mariana. ¿Qué tal, Garabano? Mariana Arias, lo saludo. Que también dentro de la ley se habla del tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Y de que de que tendría con esta ley más representación política. En ese sentido también sería peligroso. Sí, es muy peligroso, como vos decís. El tribunal de enjuiciamiento es el órgano que aparta o que remueve a los fiscales. Recordemos el caso de Campagnoli, ¿no?, que en su momento Gils Carbó trató de removerlo, y por esa integración equilibrada fue que en definitiva ese tribunal rechazó ese pedido que había impulsado Gils Carbó. Con esta reforma, Campagnoli hubiera sido sacado del cuerpo de fiscales, hubiera sido echado en definitiva de su cargo de fiscal, porque claramente pone una representación política mucho más fuerte, en donde el espacio técnico queda reducido a una mínima expresión. Y le resta independencia, ¿no? Le resta independencia. Totalmente. Sí. Claro. Esto afecta a la independencia y además es una amenaza, ¿no?, para cualquier fiscal que quiere investigar algo que no debiera ser investigado. Es decir, pesa como una espada de Damocles, ¿no?, como una amenaza sobre cualquier persona que quiera desarrollar investigaciones. Recordemos también en su momento el caso de Vudú, que llevó adelante el fiscal Rívolo, que incluso motivó en aquel momento una conferencia de prensa de Vudú que terminó provocando la renuncia del procurador Righi, que había sido incluso el abogado de la familia Kirchner, y se fue por estas presiones sobre el Ministerio Público Fiscal y sobre los fiscales. Ezequiel, te pregunto, ¿tienen los votos el oficialismo para remover a Casal y votar una nueva ley
para elegir de otro modo al procurador, al jefe de los fiscales o no? A esta hora, Hugo, están trabajando Máximo Kirchner, el jefe del bloque de Frente de Todos, con Sergio Massa, para intentar obtener esos votos. Hoy no están todavía, hay muchos indecisos. En especial hay dos bloques grandes, que son bloques grandes en el sentido de los bloques minoritarios, que le pueden llegar a dar, ya sea el quórum como los votos que necesita el oficialismo, terminan siendo determinantes. Uno es el bloque de Roberto Labaña, que conduce Balibuca, el ex intendente de Bolívar, que tiene 11 miembros y que de allí podrían desprenderse algunos que podrían llegar a votar con el oficialismo. Por ejemplo, alguien que sabe mucho de derecho como Graciela Camaño, quien es una especie de madrina política de Sergio Massa. Por el otro lado, un bloque de 6 legisladores, el bloque que mencionaba recién de Labaña y otros aliados, tiene 11 legisladores, que es el bloque del mendocino José Luis Ramón, que tiene 6 legisladores. De hecho, hay uno de los legisladores que había entrado por Juntos por el Cambio, Pablo Anzaloni, por la provincia de Buenos Aires. Y este bloque te diría que es uno de los bloques más apuntados porque históricamente también ha coqueteado, ha votado muchas leyes con el oficialismo. ¿Cuál es la estrategia que hoy tiene Frente de Todos a esta hora? Bueno, lograr el quórum, esto es, lograr 129 diputados sentados y después sacarlo con una mayoría propia, que sí tiene el Frente de Todos sin la necesidad de tantos aliados. Con lo cual, hoy lo que hay que mirar no solo es cómo van a votar, si votan a favor o en contra, si se abstienen, sino especialmente si se van a sentar en sus bancas cuando venga la sesión. Mañana es en realidad es una reunión de comisión, de 2 comisiones que van a dictaminar a favor del proyecto que tiene media sanción del Senado, pero yo estaría atento no solamente a cómo van a votar, que por supuesto tiene mucha importancia, sino en aquellos que se muestran como indecisos y dicen, bueno, me voy a abstener o inclusive votar en contra, que vayan y se sienten, porque si se sientan y dan el quórum, habilitan al oficialismo a aprobar este proyecto. El tema. Muy bien, Ezequiel, ahora volvemos con vos. Quiero que nos cuentes qué pasa con Larreta, que va a volver a resistir el tema de la presencialidad, de volver a la virtualidad en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente también esperando saber qué novedades hay con ese tema. Doctor Garabano, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto conversar. Igualmente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos, por supuesto, con la actualidad que nos lleva de la mano del doctor Camburian a analizar que hay más de 70.000 muertos en la Argentina y que hay un plan de vacunación que no satisface la demanda social y que por otro lado hay restricciones a la puerta que tal vez se puedan renovar, Camburian. Se van a renovar, por supuesto, porque es lo único que en definitiva saben hacer. Ya en 1 año y medio de pandemia ya sabemos, determinamos, somos testigos de que testear no van a testear, ya esto es una batalla perdida, digamos, el hacer la cantidad suficiente de testeos para determinar positivos, aislarlos, rastrearlos y evitar nuevos contagios. Es una estrategia que definitivamente descartaron desde los organismos oficiales, así que no lo van a hacer. Por supuesto que vacunar por el momento no se comenzó a vacunar como se debiera vacunar y básicamente la única estrategia que se toma en cuenta, que se va a tomar en cuenta, va a ser el aislamiento o el cierre de actividades, algo que va a llevar definitivamente a nuevos brotes. Esto va a ser absolutamente contraproducente y va a generar nuevos brotes, como vengo diciendo hace mucho, ¿no? Mayo, junio, fin de junio, julio, meses invernales, en donde otras enfermedades van a también circular en la Argentina, producto de que el invierno va a estar instalado, así que básicamente vamos a tener un aumento mucho más considerable de cantidad de casos que lo que tuvimos hasta ahora, ¿eh? No piensen ustedes que el promedio de 22.000 casos se va a estancar ahí. Va a seguir creciendo lo mismo que la cantidad de infectados, de muertos, por supuesto. ¿Y qué pasa con las segundas dosis, doctor? ¿Qué pasa con estas segundas dosis de Sputnik, que ya hay gente que se le está venciendo a los 3 meses? Ya se le venció. Hay gente que se dio la primera dosis en febrero, ustedes piensen, y ya está todo como, hay como todo un aparato que incluye también a los asesores presidenciales, ¿no? Digamos, al comité de inexpertos, los incluye, que ya están diciendo... ¿Comité inexperto, le dice usted directamente? Sí, porque digamos, básicamente tenemos 70.000 muertos, ¿no? Si no me equivoco, 70.000 muertos. Sí. Somos el segundo país con más muertos por millón de habitantes. ¿Somos el segundo país? Sí, con más muertos por millón de habitantes por día. Cuarto nivel de contagio. El cuarto con más casos. Sí, el cuarto por nuevos casos. Digamos, la verdad que si yo asesorara en una pandemia y tuviera estos resultados, muy experto no soy. Así que... discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero básicamente las medidas que se tomaron, las medidas que se instaron a tomar a las autoridades no fueron las correctas. Básicamente los resultados es lo que marca esto. Con, insisto, una vacunación que no está siendo efectiva para nada y con segundas dosis que ya se están venciendo. Insisto, hay un aparato armado ya para empezar a hablar de
prolongar las segundas dosis más allá de los 3 meses de vacunas que no tienen esta efectividad documentada. Recuerdan ustedes, ¿no? La vacuna Sputnik tiene hasta 3 meses. Sí. Esto dicho por ANMAT, ¿no? Claro. Bueno, pasados los 3 meses, definitivamente algo pasa. No pasa nada. Algo pasa. Algo pasa. Y en estas 4 millones de dosis que van a venir ahora, ¿va a ser primera dosis o segunda? Nadie sabe, porque en definitiva hasta que no llegue el avión y aterriza en Rusia y se suben las vacunas, nadie sabe ni cuántas vacunas llegan ni qué calidad de vacunas vienen. Así que básicamente cuando llegue el avión acá veremos qué pasa, si las guardan en heladeras y no las aplican o si terminan aplicándolas a alguna persona. Lo que hay que decir, Camburián, y le decimos a la gente, y Mariana tiene ahora datos para aportarnos de la variante de Manaos, es que muchas de las personas que pierden su vida podrían salvarse si las vacunas estuviesen entre nosotros. Mientras avanzan otras variantes, Mariana. Bueno, la variante de Manaos dominó el escenario de América Latina, ¿no? Ya hay 16 países que tienen esta variante, o sea que traspasa las fronteras. Las fronteras son muy permeables a esta variante porque no hay una secuenciación genómica efectiva en todos los países, ¿no? Los que saben que tienen circulación son Brasil, México y Colombia, pero los demás países quizás no hacen un estudio muy exacto y muy fuerte sobre esta secuenciación genómica a nivel masivo, entonces no se sabe que haya circulación, pero sí se sabe que ya son 16 países, los de América Latina, donde tienen esta variante que además aceleró la pandemia, aceleró esta segunda ola y por supuesto provocó muchísimas más muertes. Sí, bueno, es lo que decíamos también, todo lo que no se sabe por todo lo que pudo haber entrado por Ezeiza que no se pudo. Bueno, eso seguro que sucedió, porque estos test de antígenos lo puede decir el doctor Camburián. Los test de antígenos que se hacen pueden dar muchos falsos negativos y ahí entra seguramente esta variante de Manaos. Salimos un segundo de la vacunación y de lo que está pasando con la pandemia, porque los casos alarman, estresan al sistema sanitario, para meternos en la política de nuevo, porque Ezequiel Spillman tiene datos con un título: Larreta resiste la ausencia de clases y va a mantener la presencialidad en la ciudad. ¿Y eso es una puja política que gana Larreta o que va a ganar el gobierno, Ezequiel? A ver, Hugo, la decisión sigue estando en el seno del gobierno porteño, a pesar de que se vence ahora el DNU presidencial y va a ser renovado seguramente el viernes. El jefe de gobierno tiene pensado mantener las escuelas abiertas. Atención, porque pueden venir algunas otras restricciones, ya que el número de casos no sigue bajando, sino que se mesetó alto. Pero fíjense lo que son los últimos datos vinculados a los contagios en colegios. Les diría que es un tema central. Inclusive el ministro de Salud bonaerense, hoy Daniel Goyán, dijo discrepar con esta estrategia con su par de la ciudad, Fernán Quirós. Fíjense los datos. Estos son datos oficiales del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Educación. Casos positivos acumulados en la comunidad educativa, 1,53% del total. Esto es, desde el 17 de febrero que volvieron las clases en la ciudad, hubo 10.736 contagios sobre más de 700.000 personas de gestión estatal y gestión privada. Esto suma escuelas públicas y escuelas privadas. Apenas más de 10.000 sobre 700.000. Segundo dato muy, muy importante. 6.452 estudiantes y 4.284 adultos, entre personal docente y no docente. Personal no docente, por supuesto, administrativo, portería, maestranza, etcétera. La cifra está muy por abajo del ratio que tiene la ciudad de contagios, que está en 4,7%. Fíjense el tercer dato. 1,26% apenas de las burbujas tuvieron algún tipo de contagio. En la ciudad hay más de 45.000 burbujas y al 14 de mayo se encuentran aisladas 568 según datos oficiales. Y el último número, fíjense esto tiene que ver con una encuesta epidemiológica que realiza el gobierno de la ciudad, donde a los contagiados les pregunta cómo pensás que te contagiaste. Si fue en el colegio, fue en tu casa, saliste a pasear con los amigos, ¿cómo pensás que te llegó el virus a tu cuerpo? Y fíjense, 9 de cada 10 manifestó que el origen del contagio fue fuera de la escuela. Con estos datos, con este corpus de números que les estoy presentando, van a ser los argumentos que va a sostener Horacio Larreta para decir, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad los colegios van a permanecer abiertos según nuestra disposición, nuestra reglamentación y lo que nosotros vamos a disponer como gobierno, ¿no? Claro, claro. Y Camburián, su mirada sobre la cuestión de las diferencias en la presencialidad entre ciudad y
y Gobierno Nacional, ¿qué explican? La presencialidad en las escuelas no causa hoy alarma en lo que se refiere a contagios bajo ningún punto de vista. Lo que sí causa alarma, por supuesto, es lo que pasó en Constitución. Lo que sí causa alarma es lo que pasó en el velatorio del exfuncionario, que hoy Junín tiene las camas completamente ocupadas. Meoni. Causa alarma también que no estemos mirando el interior del país. Santa Fe hoy está en graves problemas. Corrientes hoy están en graves problemas porque pasa lo que pasó el año pasado, en donde primero el AMBA fue crítico y después se trasladó al interior. Esto por supuesto que va a volver a pasar, y si no miramos y observamos vamos a tener problemas serios en el interior, mucho más serios que lo que pasa en el AMBA. Así que básicamente hoy las escuelas no son el problema es el fútbol, el problema es Constitución, el problema es el velorio. Estos son los problemas, pero no las clases que están controladas por un docente, por una escuela, y que encima se habían convertido en lugares de detección y en lugares de prevención. Los chicos se habían convertido en diseminadores de información, en cuidadores del hogar. Esto era lo que pasaba. Para muchos la Argentina está dentro del promedio de los países con vacunación, digamos, óptima o en todo caso mayoritaria. Y para otros incumplimos... 4,3% de la población con 2 dosis. Claro, 2 millones de habitantes, ¿no? Mientras Brasil tiene vacunados creo que 50 millones, otro tanto... Por supuesto son poblaciones mucho más importantes. Brasil tiene 211, México tiene 167 millones, nosotros 45, pero aún así... ¿Aprueba la Argentina con la vacunación hasta hoy? No, digamos, si nosotros tuviéramos un plan de vacunación que esté funcionando, no tendríamos 600 muertos por día. Esto es claro, no seríamos, insisto, el segundo país con más muertos por millón por día, no tendríamos la cantidad de infectados que tendríamos, no tendríamos una segunda ola tan potente como la que tenemos. Básicamente, aquel que diga que la Argentina solamente por una cuestión numérica, que somos un país que está vacunando bien, no, tiene otras intenciones. No, la Argentina no está vacunando bien, la Argentina sigue teniendo 3 millones de vacunas guardadas y no aplicadas. ¿Dónde están las vacunas? No, nadie lo dice, nadie lo sabe, nadie sabe por qué la guardan para una emergencia, digamos, si esto no es una emergencia, no sé dónde están las emergencias, no, nadie lo dice, y esto es lo más grave, nadie lo dice. Si nadie lo dice, evidentemente están guardadas por algún motivo. La verdad que quizás algunos dicen, bueno, no queremos poner el cartel que diga no tenemos más vacunas. Si yo fuera funcionario, si yo fuera el principal funcionario de salud, estaría orgulloso de colgar el cartel que dice me quedé sin vacunas, porque utilicé todas las herramientas que tenía para salvarle la vida a la gente. Hoy esas herramientas no se utilizan, están guardadas y la vida de la gente está en peligro. Así que me parece que hay que poner las barbas en remojo, sacar las vacunas de donde están y aplicar hasta la última en pocos días. Ahora seguimos, doctor, porque también una de las noticias del día tiene que ver con WhatsApp, uno de los principales medios de comunicación, por lo menos entre los argentinos. Hay países que no lo utilizan tanto, pero en Argentina se utiliza muchísimo WhatsApp, pero está alterando su política de privacidad y el gobierno parece que le quiere poner un freno, ¿no? Mariana, ¿cómo es? Bueno, justamente desde el 15 de mayo WhatsApp lanza una nueva actualización y te manda una ventana y vos si aceptás o no aceptás, hay distintas situaciones, ¿no? Si no aceptás, pronto esa aplicación va a ser inutilizable, no vas a poder utilizarla. No la van a borrar porque está prohibido, porque no los dejan, porque eso está frenado, pero a la larga no se va a poder utilizar, no vas a poder hacerlo, solamente si tenés notificaciones. Lo que pasó fue que Facebook compró WhatsApp, ¿no? En 16.000 millones en 2014, y lo que quiere es mezclar esos datos para poder hacer una publicidad más segmentada. Y el gobierno lo que hace es poner una medida cautelar para frenar esta actualización, para que no empiece a llegarnos a los usuarios de Argentina, que somos el 76% que tenemos WhatsApp en nuestros celulares, y frenó esta situación, y Facebook está hablando con el gobierno nacional y dice que en este momento no va a avanzar con la actualización. Julito López creo que está conectado, que es un especialista en estos temas. También vamos a hablar con él del tema de las estafas bancarias que están ocurriendo y mucho. Pero bueno, él habla y se explica el tema de la privacidad y la intervención del gobierno argentino, como explicaba Mariana. Julito, tu visión sobre esto. ¿Cómo va? Gracias. Sí, a ver, bien, buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿es Argentina el único gobierno que está en este tema? No. De hecho, la Unión Europea, obviamente, esta actualización de privacidad no se está dando dentro de Europa. Se está dando para América solamente, excepto Argentina en este momento por la medida cautelar. ¿Por qué está pasando esto? Y yo le pido a la gente encarecidamente,
que separe el producto del modelo. Es muy difícil de hacer esto, pero hay que separar el producto del modelo. Todos amamos un producto como Facebook, de poder ver cómo están tus sobrinos, tu mamá, tu papá, todo eso es perfecto, ese es el producto. El problema es el modelo detrás. El modelo hace que cuando Facebook toma los datos que conoce de vos a raíz de tu Facebook y los junta con WhatsApp, que los compró hace un tiempo atrás, y junta esa información, se vuelve monopólico, claro, de alguna manera, en los datos que tiene de los usuarios y cómo puede usar esos datos para vender publicidad, no para espiarte, a ver qué es lo que te gusta de tu intimidad, sino para venderte mejor publicidad. Y los productos que dependen de la publicidad, está incluido la prensa. Entonces, en algunos países, más bien en la Comunidad Europea, en donde tienen un acta que se llama GDPR, que trata sobre la privacidad de las personas. Para nosotros es muy común quizás el DNI. Bueno, en Inglaterra no existe el DNI. No puedes identificar una persona tan fácilmente. Para nosotros es muy común. La Unión Europea, apenas Facebook compró WhatsApp, le dijo, ok, vos la querés comprar, perfecto, pero Facebook, cuando la compró, dijo, yo no voy a unir estos dos datos. Y es específicamente lo que empezó a hacer justo después de haberlo comprado. O sea, mintió. Mintió, y la Unión Europea lo llevó a juicio, y están en juicio todavía. Porque obviamente, eso es lo que yo siempre le digo a la gente, una cosa es el producto. Yo estoy enamorado de Google, estoy enamorado de Uber, estoy enamorado de Facebook. Sí, claro, pero nos facilitan mucho la vida, ¿no? Pero también lo que no es gratis no significa que uno no esté pagando un costo, ¿no? Siempre hay un costo. Exactamente. Cuando es gratis es porque el producto sos vos. Claro. Y lo que vos no pagás con la billetera, lo pagás con tus datos. Julito, de hecho, ¿y en qué nos puede perjudicar a nosotros como usuarios que tenga Facebook nuestros datos para vendernos más publicidad? ¿En qué nos perjudica concretamente? En realidad a nosotros no nos perjudica en lo directo, nos perjudica en lo indirecto. ¿Qué es lo indirecto? Que cuando existen estos monopolios, después ellos son los dueños de poner las reglas que quieran. Total, no hay nada más grande que ellos. Hace que el conocimiento de la persona hace que, suponete, ecosistemas como la prensa no pueda vender eficientemente su publicidad porque hay un monopolio que tiene el conocimiento absoluto de todo el mercado y obviamente daña a que nuevos productos puedan crecer basados en la publicidad. Yo creo que no hay una cuestión tanto de la privacidad de la persona. Yo creo que el problema acá es que este tipo de monopolios lo que hace es atentar contra la innovación. Todo lo que sea emergente ellos lo van a comprar y lo van a comprar no para potenciar, sino para que no les haga sombra. Ahora, ¿hasta qué punto, Julito, las sociedades ya en esta posmodernidad no tienden hacia lo transparente y entonces, como pasó cuando se explicaba el imperialismo, las corporaciones, no es una puja de intereses finalmente entre unos y otros, y nosotros como ciudadanos que estamos un poco desnudos frente a eso, pero es la realidad que se impone con lo virtual, nos escuchan cuando hablamos porque el celular obviamente escucha también y hay desgrabaciones. ¿Cómo funciona eso, ese mundo posmoderno? A ver, estamos en una crisis hoy en día que tiene que ver más allá de la uberización de la economía. Yo veo a los economistas hablar de uberización de la economía y quedó corto ese tema. O sea, ya pasó la uberización de la economía. Hoy estamos en la anarcoeconomía, en donde la anarquía con criptomonedas está garantizando un esquema financiero que va por arriba de los gobiernos y que los gobiernos no pueden tocar. Eso es lo próximo que viene. Lo que estamos nosotros viviendo no es la posmodernidad, es la modernidad. Lo que viene más adelante es la anarquía tecnológica o basada en la tecnología. Lo que hoy estamos viendo es que existen países que se llaman Facebook y ese país llamado Facebook tiene 2.600 millones de personas. Es un país, tiene sus propias reglas, tiene sus propios marketplaces, tiene su propia manera de subsistir y es en base a los datos de la gente que lo habita.
Y de esta manera, si se uniera, digamos, si se unieran esos datos con los de WhatsApp, sería aún mucho más grande el poder que tendría Facebook. Eso querés decir, ¿no? Exactamente. O sea, a partir de este cambio ellos van a tener los derechos de conocer mucho más a la persona y para no hacer terrorismo de esto, no es que van a conocer tu sexualidad, ni tampoco a ver cuál es tu religión. Lo que ellos conocen más que nada es tu círculo. Les importa cómo vendernos más, ¿no? Claro. Ellos quieren vender publicidad, ellos quieren saber por dónde transitar. Y a partir de los datos, Julito, perdóname, han aumentado en las últimas horas las estafas con home banking, te llegan correos donde te dicen que cambies la contraseña. Hay un montón de gente que termina siendo víctima de estos ciberataques, si se puede llamar así. Sí, es una epidemia. Esto empezó ya el año pasado, en marzo del año pasado, donde los bancos dijeron, señores, nosotros no atendemos más presencialmente, ahora es call center o métodos digitales. Obviamente que los bancos no pusieron más cantidad de gente en los call centers, sino que simplemente cerraron las puertas del acceso a las sucursales. La gente se volcó masivamente para tratar de tomar preguntas y problemas que tuvo, porque mucha gente operaba con cajeros automáticos y yendo a la sucursal. Sí, la gente tuvo miedo de ir a los cajeros. No tenían password de los home banking, un desastre, y ellos empezaron a atender de una manera muy sui generis, por decirlo de una manera. Te atendían por Twitter, te atendían por Instagram, te atendían por la página web, te atendían cuando atendían por teléfono. Y los ladrones tuvieron mejor call center que los propios bancos. ¿Cómo prevenirlos? Eso, aquí hay que prestarle atención para no caer en la trampa. Bueno, acá hay 3 puntos a observar. 1, jamás digo en Twitter o en Instagram que tengo un problema con el banco. Si yo agarro y digo... Tomamos nota, ¿eh? Nunca decir problemas con banco en red social. Sí. Primer punto. Nunca, porque uno tiende a escrachar al banco, ¿no? Sí. Dice, claro. Ahí va, Pero eso se te vuelve en contra. Claro, te contesta alguien haciéndose pasar por el banco. Claro. Banco no mencionar banco, no tengo banco. 2. He visto gente famosa haciéndolo, lo que vos decís, Julio, escrachando los bancos. Claro. Sí. Escrachan al banco y hay alguien que con un programita está escuchando Twitter o Instagram y está escuchando todo lo que le llega @ tal banco. Y además que trabaja para eso, está permanentemente trabajando para conocer cuál es el blanco, ¿no? Inteligencia criminal. 2.2, dijiste 3. No, ese es el punto 1. Y tienen gente escuchando eso y te va a hablar y te va a decir... Hola, ¿cómo te va? Soy del banco tal. Por favor, dame tu DNI, tu teléfono y tu fecha de nacimiento. Y así es como te van sacando la información. Julito, tengo que hacerte un paréntesis. ¿Te escuchan en el celular? Cuando vos dejás el celular arriba de la mesa y hablás, ¿te escuchan o no te escuchan? No. Claramente, ¿Tenés activado Siri? Porque ¿Sí? ¿Quién te escucha? Yo les digo la verdad. Sí. Hay un tipo de gente, no se lo digan a nadie en No. Me encanta escuchar conversaciones a la noche. No, mentira. No, eso no. Pero sí pasa que quizás uno mantiene una conversación hablando de quiere comprar una carpa y después le llega una publicidad de carpa sin haberlo buscado, sin haberlo googleado. Eso además, pero a mí me han parecido actividades en la agenda, tal vez por Siri, como dice Guado, u otro sistema, que te está escuchando todo el tiempo. Hay que desactivar Siri entonces. Bueno, sí, a ver. No, esperen, porque ya están para el directamente el Alplax. Para el manicomio. Estamos exagerando. Claro, A ver, hay algo que vos sentís, y me lo han dicho cientos de gente. El otro día fui a comer con un grupo de amigos, y un amigo mío en la mesa dijo, che, ¿y si vamos al Machu Picchu? ¿Y sabés qué pasó? Llego a mi casa, me acuesto a dormir, al otro día me levanto, publicidad del Machu Picchu. Pero es así. Yo nunca... Bueno, ¿querés que te explique dos cosas? Claro. La explicación razonal y la explicación de campo te voy a dar. La explicación razonal. Cuando Facebook perfila a la persona, o Instagram, o cualquier otro mecanismo algorítmico como YouTube, no te perfila por lo que vos buscás solamente, sino por tu grupo de amigos y de gente cercana. Y te estuviste hablando, claro.
Claro, tu amigo, antes de expresar eso en el bar y decir, che, ¿qué pasa si vamos al Machu Picchu? Él hizo búsquedas en Google, hizo búsquedas en Facebook, y cuando se sentó con vos y expresó lo de Machu Picchu, eso fue detectado de que se juntaron quizás porque lo robaste en el bar o lo que fuera, y te pasó a contar o mostrarte cosas que le hacen sentido a tu amigo y que como sabe, que como es de tu círculo cercano, obviamente quizás te hagan sentido a vos. Esa Ahora, Julito, yo vi un documental donde personas trabajando en redes sociales decían que ellos desgrababan... El dilema de las redes. Claro, desgrababan conversaciones y que los celulares tienen el micrófono siempre abierto. Vos me lo desmentís entonces. A ver, yo les digo, el miedo mío no pasa por ahí porque imagínate son empresas que cotizan en Wall Street, que están regulados por la SEC, que si hubiera la mínima opción que eso fuera verdad, hubiera un equipo de abogados inmenso. Pero no lo hay. Que tomarían bueno, pero caso... ya tienen el caso Prisma, ¿no era que se llamaba? No, esos son otros... Han reconocido Google y otros buscadores, han reconocido que han hecho tareas de inteligencia para el gobierno, digamos, vulnerando las condiciones de privacidad, digamos, lo pueden hacer. Claro, pero... Técnicamente lo pueden hacer. Pero eso es una cosa y otra cosa es escuchar el celular, ¿no? Y que sea eso, digamos, un método para conocerte y vender publicidad. Esas son cosas que no pasan, porque si no la gente se pone paranoica y yo conozco gente que ha puesto el teléfono en el freezer y lo ha arruinado. Buenísimo. Ni siquiera me sacan el chip, sino que no nos escuchan. Hacen así y después lo tiran. Me quiero quedar tranquila, no nos escuchan las conversaciones, Julito. No escuchan, salvo los... Volviendo a los bancos, te quedaban 2 puntos. Bueno, ese es uno. Sí. No escrachar en las redes sociales porque lo que estás diciendo es yo estoy teniendo este problema. Lo segundo, obviamente cualquier email que te llegue a tu casilla de correo, WhatsApp o lo que fuera y te va a comunicar algo que te causa miedo o que te viene a ofrecer algo que vos necesitás, seguramente cuando cliques te va a ir a pedir la contraseña. Y ahí es donde te la roban. Por ejemplo, ejemplos. Si no cambias la contraseña antes de las 12 de la noche, tu cuenta va a ser inhabilitada y deberás pasar por la sucursal. Un garrón. Vos decís, no, entro. Claro. Gente que no solo le pasa con el banco, le pasa con la FIP. Yo te digo, la cantidad de gente que ha caído por el tema de la FIP... Nunca hacer clic en un link, sería el consejo. Nunca vas al banco, nunca entras a tu home banking basado en un link que cliqueaste. Exacto. Jamás. Perfecto. Si vos querés, entras en el home banking. Lo mismo que estoy diciendo esto aplica para ANSES y aplica para FIP. ¿Sí? Nunca desde un link vamos a cliquear eso. Perfecto. Los bancos no te llaman para darte buenas noticias. Esa es otra cosa. O sea, si te llama un banco y te dicen hay un crédito esperándote para vos a tasa cero, te está mintiendo. Claro. Los bancos no hacen eso. Claro. Si te llama alguien de un banco diciéndote hay un crédito o hay una ayuda que aporta el gobierno a gente en tu categoría y lo tenemos que depositar en una cuenta y tengo toda la plata acá esperando, seguro te va a estar estafando. Claro. Entonces colgale. Y yo sé que hay mucha gente que nos ve y que es gente mayor y que es mucho más educada que mi generación y que le cuesta colgar el teléfono. Claro. Pero es en serio, cuelguen el teléfono porque tienen una manera de enroscarte. Exacto. Que es muy particular. Si los escuchas te van a terminar convenciendo. Exactamente. Ese fue el segundo consejo. El tercer consejo es, basado en que ya tuviste un problema, o sea, te desapareció plata, te activaron un crédito o lo que fuera, y te robaron dinero, lo primero que tenés que hacer es una carta documento de un letrado hacia el banco, y después lo que quieras. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que hablé durante la pandemia que la estafaron, arrancan diciendo, sí, yo fui al banco y el gerente me dijo que lo iba a averiguar y que iba a ver qué onda y que me iban a dar... ¿Sabés qué pasa en ese momento? El tiempo corre y te va a entrar la primer cuota del crédito. Una vez que el crédito, pagaste la primer cuota, estás reconociendo la veracidad de toda la deuda.
Claro. Entonces, después de ahí darlo vuelta es muy difícil. Lo primero, carta documento. Carta Después queda hablamos. registrado Claro. en el histórico. Ya está. Y después, lo que vos quieras, pero siempre tiene que haber una medida legal en esos casos. Y si analizamos por qué está pasando esto es muy importante para la gente. Los bancos y el BCRA, que es la entidad que los regula, porque los bancos no hacen las cosas porque no solo quieren, sino que las hacen porque pueden Claro. y porque los dejan. ¿Quién los deja? El BCRA. Tienen algo que son los créditos preaprobados, que es, imagínate que hay una plaga de robos de home banking. Estos tipos no tienen mejor idea que poner con un clic que vos puedas tener un crédito de 1 millón de pesos que te lo depositan inmediatamente en tu cuenta e inmediatamente el tipo que entró simulando ser vos, no solo te va a robar lo que vos tenés en tu cuenta, sino que te va a dejar endeudado de por vida. Wow. Y el BCRA no le está pidiendo a los bancos que desactive esa opción. O que por lo menos, si alguien dice, bueno, necesito el crédito de 1 millón de pesos, obligue al banco a hacer una llamada inmediatamente. ¿Cuánto puede costar? ¿400 pesos el call center eso? Perfecto. Que te llame y diga, señor López, ¿fue usted el que hizo esto? Claro. ¿Me puede decir sus datos? Y ahí se termina el tema. Claro, claro. Pero los han dejado los usuarios solitos. Ok. Y si es una de seguridad, y con esto te lo redondeo, fíjate vos, cuando vos querés pasar una tarjeta de crédito con una operación grande, ahí el banco te para y te dice, Enseguida, no, ¿sabes claro, qué? ahí tengo que Autorizala. llamar. Sí, Porque, claro. ¿sabés por Gracias. qué? ¿Sabés por qué? Porque esa es la plata de los bancos y no es Claro. la tuya. La tuya se la roba cualquiera. Clarísimo, clarísimo. Te agradecemos. Como siempre, ¿qué va a De hacer? nada. Muchísimas gracias, Julio López. Seguramente te vamos a Hasta estar luego. llamando pronto. Gracias. Seguro, y acá estamos con el doctor Camburián porque superamos los 70.000 muertos, porque tenemos expectativa de que lleguen vacunas, pero no sabemos bien cómo va a ser distribuida. En instantes, Roberto Kachanowski para hablar con nosotros del tema económico, la pobreza que crece, la inflación que no para. La inflación, ¿qué va a pasar con el FMI, no? ¿De qué Exactamente. sirvió esta gira presidencial? ¿Habrá acuerdos o no habrá acuerdos? Y por supuesto también Hernán Lombardi, quien nos va a completar la posición de la oposición, valga el juego de palabras en este caso, para entender cómo es la avanzada del gobierno, en este caso en la reforma judicial, entre otros temas. Así es. Le dejamos una pregunta, Camburián. ver. El año pasado tuvimos 40.000 muertos en todo el año, este año 30.000. ¿Qué imagina en los próximos meses o semanas? Pero en instantes, por favor. Ya venimos, quédense con más data que venimos en instantes con toda la información acá en La Nación Más. Seguimos en Más Data, ya está por conectarse Roberto Kachanowski, todo sobre la economía lo tenés acá y todo sobre la salud con el doctor Camburián, entre otros, porque hablaremos también con Hernán Lombardi. Camburián, había quedado una pregunta que tenía que ver con la vacunación, con las restricciones, como única respuesta aparentemente del gobierno frente al avance de los contagios. Sí, y hablábamos de las proyecciones de acá en adelante, ¿no? De- Yo de creo muertes, que... ¿no? ¿Hubo cuántas el año pasado? 40.000, este año 40.000. 70.000. Lo Por eso escuchaba nosotros Feynman. todavía no estamos ni a mitad de año. Claro. Vamos a llegar, seguramente en agosto me vas a llamar de nuevo y vas a decir, Camburián, llegamos a los 100.000 casos. Sí, claro, vamos a llegar en agosto a los 100.000 casos, no hay ninguna duda de esto. Y, por supuesto, meses de junio, julio, con días de 35.000, 40.000 casos, como venimos ya advirtiendo. Esto va a suceder, por supuesto, no hay ninguna duda. Como decíamos, por supuesto, si sigue el proceso de vacunación tan lento y tan irregular, no hay ninguna duda que la cantidad de fallecidos no va a ceder con un sistema de salud que hoy está estresado y va a seguir estresado durante mucho tiempo. Y fíjense en el interior, ministra de Salud, fíjense en el interior, porque no están haciendo nada en el interior hoy y el interior les está explotando en la mano a todos. Los muertos son muertos de todos, pero la responsabilidad es suya. Así que fíjense en el interior, ministra. ¿Hay alguna responsabilidad directa del gobierno? Hablábamos con Guada, ¿no? Antes, en esto, digo, porque... Sí, a ver, el año pasado, digamos, todos sabemos las cosas que se hicieron mal, pero en definitiva nadie tenía experiencia frente a esto. Ahora ya tenemos la experiencia del año pasado y a partir de diciembre la humanidad ya contaba con vacunas, con lo cual todo las muertes que ocurrieron desde diciembre hasta ahora ya son responsabilidad de los que no consiguieron la vacuna. Yo no me iría tan lejos como de conseguir vacunas. A partir del primer vacunado privilegiado, Claro, todas no, las muertes que eso- siguieron a eso- esa muerte eso es está- responsabilidad de
las autoridades que permitieron esa vacunación privilegiada. Bueno, encima se jactan, ¿no?, de haberse vacunado. Dicen que lástima que no me saqué la foto, estoy... Sí, me hago pasar por personal... Te puedo asegurar me hago pasar por personal de salud, pero está todo bien, soy abogado, pero no me doy cuenta que eso es un delito rarísimo, soy una ¿no? personalidad y la sociedad me tiene que cuidar. Totalmente. ¿No? Y otro de los problemas que tiene la Argentina hoy es la economía, por eso hablamos con Roberto Cachanós, que está en línea. Roberto, gracias por este contacto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenía apagado el micrófono. No se preocupe, tenemos... Estás muteado, Roberto, te dijeron. Muteado. Tenemos información resumida. Con esta historia. Eso, palabras que aprendemos. Tenemos información para compartir con usted. Ahí está, ¿no? Algunas definiciones de Alberto Fernández. Quiero ponerme de acuerdo con el FMI lo antes posible. El problema es cómo. Esto lo dijo anoche en una entrevista televisiva, después de haber vuelto por una gira presidencial, que yo sé, sos muy crítico, Roberto, sobre la utilidad, supuesta utilidad de esa gira. ¿Qué decís? A ver, primero, ya sé, son, digamos, profesionales como ustedes, pero yo no le pondría el nombre de entrevista a lo de anoche, pero bueno, es cierto, dejemos bueno, eso de lado. Es verdad. Eso no fue una entrevista. Hay que generar un nuevo género. Es verdad. Sí, un género, viste, voy te tiro los centros para que cabecee con el arco vacío. Claro. Dejemos de lado eso. A ver, mira, hoy a la mañana, lo del fondo, vamos por partes, porque al fondo le debemos 42.500 millones, aproximadamente 42.000 millones, 42.500 millones de dólares. ¿Qué tasa, qué es lo que estamos discutiendo para ver si es una épica más o es algo en serio? En realidad, la tasa que paga cualquiera que le pida el fondo es de el 1,05% de tasa de interés que tiene que pagar. Como Argentina, vos tenés un monto de crédito que te da el fondo de acuerdo a los DEC, o sea, de acuerdo a las cuotas parte que tenés en el fondo como socio del fondo, tenés derecho a girar en descubierto hasta determinado monto. Si te pasás de ese monto, te cobran un sobrecargo. Es como, ¿viste cuando vos tenés un descubierto en el banco y te pasás de ese descubierto? Bueno, te cobran un adicional, una tasa más cara. Esos son 2 puntos más. O sea que hoy Argentina, como pidió más plata de lo que le permitía el cupo que tenía por los DEC, está pagando una tasa de 3,05% anual. Eso, para que tengamos una idea, son 1.200, 1.300 millones de dólares al año. Cuando vos lo comparás con lo que hay que pagar en dólares por el stock de deuda, el LELIX que tiene el Banco Central, son monedas esto. ¿Se entiende? Primer punto. Ahora, ¿cuál es el problema que están planteándose? Le están diciendo al fondo, extendeme el plazo y no sé qué historieta, dame más plazo. Claro, son dos cosas. Piden bajar la sobretasa y además extender los plazos. Claro, lo que pasa es que si vos no terminas de pagar este año, te suben un punto más la tasa y terminarías pagando 4,05% de tasa de interés. ¿Cuál es la tasa que tiene que pagar Argentina hoy si sale al mercado voluntario de deuda? Si le presta alguno, no por otro lado. 16%. Claro. Es el riesgo país. Vos fíjate que es más una épica que algo real. Porque cuando el Banco Central debe 3,5 billones de pesos. Esos son más o menos 32.000, el equivalente a 32.000 billones de dólares. Sí. Cuando haces la cuenta en dólares de qué tasa de interés paga el Banco Central por esa deuda que está tomando en el mercado todo el tiempo porque emite, claro. Pero ni punto de comparación. Lo que le pagas al fondo es el 10% o el 1% de lo que le está pagando de lo que está pagando el fondo. Pero tenés la épica de que estás confrontando con el Fondo Monetario. Claro, mi punto es ese. Esto es más un relato de épica que un problema en serio. Sí, porque... Más allá de que para mí el Fondo Monetario Internacional es una institución nefasta que debería desaparecer como el disco de Misión Imposible, ese que desaparecía en 30 segundos. Es una institución nefasta desde mi punto de vista. Más allá de eso,
La realidad es que el fondo te está subsidiando una tasa en comparación a lo que estás pagando. Claro. Ahora, Roberto, ¿qué tal? Mariana Arias, te saludo. ¿Cómo se la va a arreglar el gobierno para arreglar con el Fondo Monetario antes de las elecciones con esto que le dice Macron, ¿no? Que si no arreglan va a entrar en default si no arregla con el fondo. Bueno, ahí, a ver, ellos fueron a París. En París le dijeron, bueno, está bien, yo te doy más plazo, pero primero arregla con el fondo. Claro. Y en el fondo le dice, bueno, pero yo te doy más plazo, pero presentame un plan económico. Entonces, ellos lo que pretenden es que París le renueve porque sí. Y que el fondo, sin un plan económico, le amplíe el plazo y le baje la tasa. Claro. Cosa que no va a ocurrir, por más que visite uno por uno a los países Alberto Fernández. Claro. Pero claro, a ver, están haciendo toda una épica para explicar que el problema que están generando ellos no es culpa de ellos, sino que es culpa de la pandemia, es culpa de Macri o es culpa del Fondo Monetario Internacional. Porque además no siempre buscan un tercero. Porque además no quieren tocar el déficit fiscal tampoco, que es lo que el fondo quiere que haga. Bueno, en realidad no es que no quieren tocarlo, sino que lo van a agrandar ahora, porque con este tema de las tarifas de los subsidios a la energía que van al interior del país, que me parece bien, ahí van a aumentar el déficit. Ahora, Kachanowski, el frente externo es ese, el riesgo de default permanente que no alcanza con lo simbólico y las reuniones. Ahora, el frente interno fue descrito por Alberto Fernández como un problema de los empresarios, el de la inflación, como si la credibilidad de su palabra no fuera parte de la inflación permanente de la Argentina, que crece, ¿no? Como la pobreza. Tenemos una placa también con lo que dijo con respecto a la inflación y a los empresarios. A ver. Me preocupa mucho. Esa es la del FMI. El aumento con precios. No, me preocupa mucho el aumento con precios. Ahí está, el aumento de los precios. Vengo decidido a modificarlo. ¿Y Kachanowski? No hay razón para explicar los aumentos. Esto me preocupa. No hay razón para explicar los aumentos de marzo o abril, dijo el presidente. ¿No hay razón para explicarlos? A ver, vos sabés que hice de tripas corazón y escuché esa entrevista, entre comillas, ¿sí? Y sí, porque hay que escuchar, hay que tener paciencia. Sí. Entonces, en un momento dice, ganan mucho, aumentos que no se explican. ¿Qué es mucho? Ninguna persona que hable de economía puede decir, gana mucho. ¿Qué es mucho? ¿Qué es ganar mucho? ¿O qué es aumento de precio desmedido? En todo caso, yo diría, mira, los aumentos de impuestos son desmedidos. Claro. Lo que gasta el Estado en política es desmedido. Si vamos a poner adjetivos calificativos y no vamos a medir qué. Ahora, de nuevo, al igual que hacen con el Fondo, con el Club de París, con Macri, con todo, ¿qué te dicen ahora? Te dicen, la culpa del aumento de precios es de los empresarios. Mira, yo hice la cuenta. En los primeros 16 meses de gobierno de Macri, ojo, ahora me van a tildar de macrista después de esto seguramente, por lo que voy a decir. Los primeros 16 meses de Macri, la inflación promedio mensual fue del 2,9%. Los 16 primeros meses de Alberto Fernández fue del 3%. Macri ajustó las tarifas de los servicios públicos, este otro pisó la tarifa de los servicios públicos, pisó el tipo de cambio y congeló los precios. ¿Te das cuenta del fracaso? Pero congeló los precios. Disculpame, pero si la canasta... Disculpame, no quiero hacer una defensa de Macri porque Macri cometió sus errores. Pero lo que te estoy marcando es, vos fijate la barbaridad, con todo lo que están haciendo, ni siquiera pueden igualar lo que dejó Macri, discúlpame. No, pero congeló los precios. Los precios cuidados subieron más que la inflación. Están arriba del 50% más, esos precios cuidados. A ver, de nuevo, olvídate de precios cuidados. YPF acaba de aumentar el fin de semana el 5% de nuevo el combustible. Más aumenta. Lleva un 30% de aumento. Claro. Como diría Alberto Fernández, ¿por qué tenemos que pagar el bife de chorizo lo mismo que lo pagamos en Alemania acá? Digo, ¿por qué tengo que pagar el combustible como en el resto del mundo? A ver, obviamente es un disparate lo que está diciendo sobre el bife de chorizo. Sí, los pasajes de Aerolíneas Argentinas también, ¿no? Los pasajes de Aerolíneas Argentinas aumentaron mucho más que la inflación. Pero como me dice mi amigo Gustavo Lázari, dice, vos fíjate que viven criticando a las empresas que dicen que no trabajan, Paula Español dice que no trabajan a full.
Bueno, más claro, Aerolíneas Argentinas tampoco está trabajando. Claro, ahí está. Basta con el ejemplo, ¿no? Del dicho al hecho comenzamos hoy el programa señalando los problemas que tiene Alberto, que también los tiene con sus propios dichos. Te agradecemos mucho, Roberto Kachanowski, este contacto y la explicación. Les mando un fuerte abrazo y buena semana. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. ¿Y qué pasó con Kreplak, el viceministro de Salud? Bueno, y con Goyan. Sí, los dos hablaron hoy y Goyan se refirió a el grupo de entre 18 y 40 años con comorbilidades. ¿Cuándo se van a vacunar? A ver, lo escuchamos. Especialidad y el movimiento de chicos ir y vuelta a la escuela, como cualquier otra actividad que mueva gente, puede aumentar la cantidad de contagios. Estamos decidiendo mucho ahora, más que avanzar por grupos de riesgo y por edades, empezar siempre primero por el grupo de edades, primero los que tienen comorbilidades de ese grupo de edades. Se completa eso y se continúa con el resto. Menores de año que no tengan ninguna enfermedad prevalente, vamos a hablar de 18 a 40, por ejemplo, van a ser los últimos. Claro. Probablemente estén llegando para septiembre. Septiembre de 18 a 40, ¿todo vacunado? Bueno, yo tengo 30, así que me vacuno en septiembre. Vamos, los de 25 y los de 30 para septiembre. ¿De qué Probablemente, año? dijo. ¿De qué año? Sí, claro. Qué buena pregunta. Probablemente. ¿Usted no lo ve factible o no lo ves, Camburian? No lo veo factible porque el ritmo que llevamos marca que eso es una falacia total. Igual al ritmo que llevamos hoy. ¿Septiembre? Septiembre faltan 3... ¡Wow! ¿Cuánto falta para septiembre? Y te vas a tener que bancar. ¿Cuántos meses de riesgo? 2 picos. De enfermedad, de muerte. No cuántos, sino cuáles meses. Vamos a pasar ahora agosto, julio y para septiembre faltan 3 meses. Es nada considerando el plan de vacunación paupérrimo que tenemos en Argentina. ¿Se vienen las semanas más complicadas, las próximas? Sin duda, porque el frío se instala en Buenos Aires, en Argentina, cuando llegue el invierno, ahora en las próximas semanas, y esto va a traer mayor cantidad de contagios de esta enfermedad. Esto va a traer, sin lugar a dudas, otras enfermedades que estresan más el sistema de salud, y vuelvo a insistir en el interior del país. Vuelvo a insistir con esto. Después no digan que Camburian está loco y que no avisó. Aviso hoy. ¿Dónde del interior? Corrientes ya está hoy saturado en su sistema de salud. Santa Fe hoy, Rosario hoy está con ocupación al 100% de sus camas. Y, por supuesto, Junín, después de el descalabro que se hizo ese día, hoy está con el 100% de sus camas ocupadas. Así que, básicamente, esto va a suceder en gran parte del interior, muchos lugares del interior del país, como sucedió el año pasado, pero este año en una escala mayor, con cepas, por supuesto, muchas más contagiosas. ¿Y se podría haber vacunado mejor, más allá de la escasez de vacunas que hay hoy? Se podría haber vacunado. Mejor no, se podría haber vacunado correctamente. Se podría haber vacunado a la gente que lo necesita. Se podría no haber robado vacunas y hoy familiares tuyos, míos, de ella, podrían estar vivos. Yo insisto, digo, reclamo y denuncio. Las muertes son responsabilidad de la ministra, a partir de la primer vacuna privilegiada que se dio en la Argentina. Desde ese día hasta hoy, los 500 muertos por día tienen responsables con nombre y apellido. Nadie pide disculpas, ¿eh? Nadie pide perdón. No y yo creo que de eso que pasó, no nos vamos a olvidar. Yo no me voy a olvidar de ninguna manera. No, hay gente que sí. No hay que olvidarse de eso, porque eso realmente es grave, es muy grave. O sea, es lo más grave. Bien, bueno, seguimos con este tema, pero vamos a un móvil. Diego Lewen, en la Embajada de Israel hay un acto y una conferencia de prensa de organizaciones de izquierda que condenan el accionar israelí sobre la Franja de Gaza. Diego. Exactamente. La Gacetilla del Nuevo Más, del Polo Obrero Tendencia y otros movimientos sociales dice: viva la rebelión de la juventud y el pueblo palestino. Abajo la escalada militar sobre Gaza. Esa es la premisa por la cual han venido aquí. Lo que dicen es que han venido también organizaciones luchadores de derechos humanos, ¿no? Eso es lo que están diciendo en un momento en el que lamentablemente el Medio Oriente está en un conflicto entre Israel y Palestina, la Franja de Gaza, donde ayer se han lanzado por parte de Hamas más de 100 misiles hacia Israel. Ya hay más de 200 muertos del lado de Palestina, incluyendo mujeres y niños. Lo mismo ha ocurrido del lado de Israel, que tiene más de una decena de muertos, y por eso los movimientos de izquierda están aquí en el barrio de Montserrat, donde hay muchísima custodia policial.
más allá de los distintos efectivos de la policía de la ciudad, también está el grupo de apoyo motorizado, también hay un camión hidrante. Obviamente tenemos que hablar de que esta movilización se está llevando a cabo a metros de la Embajada de Israel, porque obviamente hay vallas, el lugar está vallado, entonces por eso los movimientos sociales no han podido llegar a las puertas de la Embajada de Israel y en estos momentos se encuentran realizando un acto. Diego, impacta esto, ya tenemos con nosotros a Hernán Lombardi, lo saludamos, pero quédate porque queremos preguntarle, después del tuit de Felipe Solá de Cancillería, si Argentina está bien ubicada o está reaccionando como corresponde a este conflicto. Hernán, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por la visita. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? La pregunta es si el tuit de Cancillería responde a los intereses argentinos de un sector del gobierno o de quién. Ahora igual quiero ir a hablar. El tuit de Cancillería fue un papelón internacional en términos de que no sigue el lineamiento internacional, el posicionamiento de lo que ha hecho la Argentina en las últimas décadas, y además estuvo totalmente fuera de tiempo, fuera de timing. Vamos a ponerlo sencillo, para que la gente entienda. Equiparó a un Estado, al Estado de Israel, con un grupo terrorista que es el Hamas. Eso es, es una violación tan flagrante, lo que pensamos la mayoría de los argentinos. Nunca puedes poner en la misma balanza a un Estado con un grupo terrorista. Los grupos Sentido terroristas, común. Un sentido común puro. Un Estado democrático. Segundo, en el momento cuando hablaba de, creo que fue respuesta desmedida, volaban los misiles, no llevaba solamente sobre Sderot o sobre Ashkelon, que son los lugares que son cercanos a la frontera con Gaza, sino sobre Jerusalén y Tel Aviv. Volaban los misiles y el gobierno argentino se ocupaba de decir que era una respuesta además desmedida. parecía como sin información también, ¿no? Como con poca El información gobierno, de lo el que gobierno estaba dice que pasando. se basó en las declaraciones de las Naciones Unidas Falso. y de Guterres, que condenaba también la escalada de violencia y el uso desmedido de la fuerza. Pero también decía, yo leí la declaración de Guterres entera, quizás el gobierno no la leyó entera, condenaba decía que era responsabilidad de los dirigentes políticos condenar a los grupos extremistas, o sea, combatir a los grupos extremistas. O sea, que se olvidó esa de una parte parte. se olvidó. Pero además yo te diría el sentido de la oportunidad. Fue ese comunicado, sale el mismo día que el presidente Fernández iba a buscar el apoyo del presidente Macron en el sentido de la negociación con el Fondo Monetario. Yo para un recuerdo mínimo, en Francia, en los últimos 10 años, Texto y contexto. el atentado de Exacto, del terrorismo islámico terrorismo. sobre los humoristas de Charlie Hebdo que entraron, los fusilaron y los degollaron. El atentado sobre los caflés sobre el Bataclan, el camionero suicida en Niza que embistió sobre la gente que estaba en la playa. Imagínense cuál es el sentimiento del gobierno y del pueblo francés con respecto al terrorismo islámico. Claro, estaba en el lugar donde estaba en el momento y en el lugar indebido para decir esas cosas. Yo creo que en un país donde se sigan políticas de Estado le debería costar el cargo a Felipe Solá, que por otra parte, digamos, en un año y medio de las políticas de la Cancillería ha sido totalmente errático. A ver, no quiero compararlo, pero 10 días antes el presidente de la Nación había repudiado la acción del gobierno colombiano, del gobierno democrático colombiano. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, pero es un gobierno electo por la gente en Colombia y nosotros nos metemos a opinar sobre lo que hace el gobierno colombiano. Las democracias no son bien vistas por el gobierno, ¿no? Son mejor vistas las anarquías. O la autocracia venezolana. O la autocracia venezolana con la que no hay condenó. que intervenir, no hay que intervenir con la autocracia venezolana, sin embargo es una autocracia, pero sí y critican a las democracias. ¿no? ¿Y qué piensa Alberto Lombardi, usted que está cerca de quienes en este caso, fuentes, ¿no?, del gobierno, pudieran ver a un presidente que contradice sus dichos a sus hechos, pero a veces contradice también sus propios dichos? Acá yo creo que no hay que caer en trampas dialécticas. Este gobierno tiene una unidad con una jefa. La jefa es la vicepresidenta de la Nación y la vicepresidenta de la Nación es alguien que se mueve en forma por lo menos arbitraria, discrecional y caprichosa. Entonces el presidente de la Nación, que es el segundo, si queremos, o te responde a esas órdenes, no deja de tener que hacer zigzagueos dialécticos para tratar de interpretar lo que le pasa a su jefa. Yo lo sintetizaría en una cosa concreta.
ante cualquier situación, el presidente Fernández el lunes dice blanco, el martes dice negro, el miércoles dice gris, y el jueves va y le pregunta a Cristina, y es lo que decide. Claro. No sabe muy bien qué decir porque no sabe si se va a enojar Cristina o la Cámpora. Porque además yo creo que ni le cuentan. No es que le cuentan lo que van a hacer. Entonces está permanentemente en situación incómoda. Ahora, el problema es que es el presidente de todos los argentinos. Claro. Es el presidente de todos los argentinos, entonces ya este pequeño chiste que hice yo recién, todo se torna muy serio porque en esa cuestión, insisto, a mí no me gusta hablar de bifurcación del poder. Hay un solo poder que responde a Cristina Fernández. Ese es el poder en Argentina. ¿Le creíste vos al Alberto moderado? Yo creo que nunca existió todo eso. Son todas... A ver, hay que ir a la historia del kirchnerismo. El kirchnerismo en el 2015, cuando ganó Cambiemos, lo puso a Scioli. Es decir, la idea de poner a alguien que no los representa, pero el poder está detrás, es una idea permanente, no es solamente Alberto Fernández. No nos quedemos en la anécdota. Y si querés ir más, cada vez que el populismo se bifurcó y ocupó toda la escena política, uno podría pensar en los 70, en el AAA y Montoneros. Claro. Podría pensar en, si querés, en Menem y Duhalde en los 90. Esas bifurcaciones hacen que los argentinos no encontremos una verdadera conciencia republicana y democrática, sino, señores, ustedes son el gobierno, toditos. Claro. Alberto Fernández, Cristina Fernández, Santiago Cafiero, ustedes son el gobierno. Hay otra cuestión que es la alternativa y la oposición. Si no, nos confundimos. Permítame que sumamos a Ezequiel Spilman, porque tiene datos sobre las reacciones, entiendo, de la oposición a estas reformas judiciales. Por un lado, quieren reformar la manera en que se elige el procurador, al jefe de los fiscales, y hay marchas y denuncias. Ezequiel, ¿es así? Así es, Hugo. Atención con lo que se viene. Mañana en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se supone que el oficialismo va a avanzar con este dictamen sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal, de que hablamos hace un ratito con Germán Garabano, y un sector en redes sociales ya se está pensando en movilizarse al Congreso para repudiarlo. Y a la vez, fíjense un pequeño hilo de Twitter que sacó Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, donde habla específicamente, apuntó 4 legisladores a quienes acusó de ser falsos opositores y vender su voto. Primera denuncia sobre la venta de votos, apuntó a Diego Sartori, Pablo Anzaloni, que se los mencioné hace un rato, porque Pablo Anzaloni entró por la provincia de Buenos Aires en la lista Juntos por el Cambio, y cuando ingresó al Congreso se borocoteó, y de hecho fue denunciado también por frases antisemitas. Allí estamos viendo... dijiste, Ezequiel, un neologismo, pero bueno, está un bien. Neologismo, ya está. Todos entendemos de qué estás hablando. Exactamente. Ricardo Huelbach y Luis Di Giacomo, ahí estamos viendo parte del hilo que presentó Laura Alonso. Fíjense, Balibuca de La Baña vota la reforma de la justicia para la impunidad de CFK, está planteando. Atención con el caso de La Baña, porque empezó a correr fuerte el rumor de que un sector del oficialismo podría pedirle la renuncia a Marco Labaña si el bloque que responde a él decide no apoyar esta ley. O ahora está como versión, lo podemos dar como versión, pero está muy fuerte, que ya venían con críticas a Marco Labaña en el INDEC, que esto no sea una excusa para echar a Marco Labaña del INDEC. Claro, que ya venía recibiendo presiones, ¿no?, con respecto a la forma en que se mide la inflación. Con respecto a Labaña, Ezequiel, te quería preguntar, está como en un dilema, ¿no? Porque por un lado tiene a su hijo ocupando un cargo dentro del gobierno, pero por el otro lado él debería mostrarse como oposición si tiene esperanzas para las legislativas de este año, ¿no? O sea que está ahí entre, te voto la ley, porque si vota la ley va en contra de su proyecto propio, ¿no? Qué dilema, como ¿no? oposición. Hablando de cambios, ¿no? De dichos y de hechos. No, totalmente. Además, recuerden que siempre Labaña se mostró como un moderado, y en este tema no hay mucha moderación posible. O se apoya esta reforma del Ministerio Público Fiscal, del jefe de los fiscales y de todo lo que tiene que ver con la justicia, o no se apoya. Y Labaña ha sido, en todos estos años, recuerden, desde 2019, ha sacado posiciones muy contrapuestas. De repente apoyaba el Consejo Económico Social, criticaba alguna otra cuestión del manejo de la economía, ha hecho una especie de ida y vuelta todo el tiempo con el gobierno. Bueno, acá va a ser una jugada clave, ver qué opina su bloque y qué opina él personalmente sobre esta reforma, que es, les diría, a blanco y negro, ¿no? Claro. No hay muchos intermedios acá. Ahí vemos a Eduardo Casal, el actual procurador. Insistimos porque a veces la gente dice, pero qué importante es para la vida cotidiana, es importante para la República, es el jefe de los fiscales, es el hombre que representa a la ciudadanía cuando hay que acusar, por ejemplo, en causas de corrupción. Pero Hernán Lombardi quiere hacer un aporte, lo escuchamos, a ver. Mirá, hablemos. Acá se está cambiando, se está intentando cambiar
el modo, no solo de elección del jefe de los fiscales, sino del modo de removerlo, porque sería de nuevo con una mayoría simple. Entonces esto pone al jefe de los fiscales permanentemente a tiro de la política y además le da una periodicidad de 5 años. Hablamos del tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. Entonces yo lo que voy es lo siguiente. Influye en la vida cotidiana, para poner un ejemplo que comentábamos hace un rato. Claro. En este momento están siendo sometidos, y te diría que la justicia penal, investigando todos los que se robaron vacunas. Sí. A los que se robaron vacunas hay procesos en causa. Que están en la justicia federal. Están en la justicia federal. Muy bien. Si los fiscales, si cambiamos al jefe de los fiscales y ponemos un jefe de fiscales militante, el jefe de fiscales militante no le va a dar instrucciones a los fiscales que prosiga la acción penal. Borra el temita. Por lo tanto, cambiar el jefe de los fiscales influye directamente sobre el tema vacunas y sobre cualquier tema de la cotidianidad. Y si se termina con la justicia, algo con lo que... ¿Por qué lo quiero poner en estos términos? ¿Sabes? Porque si no se entiende que fuera un tema técnico, el Ministerio Público Fiscal, no. Influye sobre la vida cotidiana de cada argentino que la justicia no sea independiente, en particular esto que es el cuarto poder surgido de la Constitución del 94. Entiendo que además es una cuestión bien constitucional, por eso se estableció así que 2/3 partes, es decir, tiene que haber acuerdo de todos para la elección nada menos que del jefe de los fiscales, pero el avance judicial es también la agenda de Cristina Fernández. Muchos dicen, hablamos de Cristina Fernández, pero usted la señaló como la dueña, la poseedora de quien maneja este gobierno. Bueno, pero lo que pasa es lo siguiente. Yo digo, a mí me resulta muy doloroso y habla de una decisión muy fuerte entre la gente y la política que estemos hablando de estos temas cuando tenés 500 muertos por día, cuando empresas cierran, cuando la gente se queda sin trabajo, cuando las libertades están en muchos lados severamente restringidas y esta restricción de las libertades no tiene ningún efecto práctico con respecto a tener menos casos y menos muertos, y ella sigue con su agenda, digamos. Entonces, cuando el gobierno habla del diálogo, acuerdo, esas cosas que la dice sin ninguna convicción, para cualquier cuestión que habría que hablar, tendrías que decir, vamos, busquemos un acuerdo básico para estar los argentinos menos tensos. Señores del Gobierno de la Nación, no hagan ninguna reforma judicial, ni toquen ninguna cuestión judicial durante este año, mientras dure la epidemia. Sería una cuestión tan de sentido común. Claro, pero está presionado. Bueno, pero el problema es que está la impunidad. El problema es que está la impunidad, Cristina. Bueno, y además lo tienen que lograr antes de las elecciones. Por eso están apurados. Pero yo lo que digo... Porque después de las elecciones, pierden las elecciones... Hay que ver si lo van a poder hacer, ¿no? Lombardi, si hubiera buena fe, si hubiera buena fe en cualquier conversación, la primera conversación es basta con la reforma judicial, basta con el informe de la Comisión Beraldi, basta con la reforma del Ministerio Público Fiscal. La Comisión de la Memoria, que va a tener un rol fundamental ahora, la Comisión de la Memoria, que estuvo hecha o planteada justamente para los delitos de lesa humanidad, va a tener injerencia también en la justicia. Bueno, por eso estamos en una situación muy complicada, un gobierno que nervioso y torpe, lo único que busca es agredir y patear las cosas para adelante y tomar medidas de características falsamente electorales, porque después siempre todo explota, ¿no? Queremos hacerle escuchar lo que dijo Lilita ayer. Tenemos una placa, lo vemos, ahí tenemos una placa. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. Wow. Lo escuchamos, Lombardi. Yo creo que después le escuché a la doctora Carrió que no quería hacer, no estaba haciendo un caso sobre Mauricio. No, dijo, pero lo que hizo Macri no es delito, lo que hizo Zanini es delito, pero lo dijo. Sí, dijo, por eso no quiero si sos un eso. líder de convicciones, no tenés que ir a Miami. A ver, reivindico, ¿cómo decirlo? Enfáticamente, fuertemente, la posibilidad de que un ciudadano argentino vaya y se vacune en el exterior, porque para algo ahorraste y vos lo podés decidir, además en este caso ibas por otros motivos, lo podés decidir porque vos decidís qué haces con tus esfuerzos. Por eso lo reivindico enfáticamente. ¿Usted se vacunó, Lombardi? No todavía. Me anoté. ¿Se anotó? Sí. ¿Todavía no le tocó? Sí, porque tengo 61, ya cumplí 61, estoy primero. Pero la segunda cuestión que te quiero decir es, y eso me parece muy por el contrario, en este caso además, de Mauricio, que también está, creo que tiene 62, vamos a tener ya que estamos. Pero además que estaba en edad, es que le permite que una vacuna que hubiera ido para él, porque se podría haber inscrito acá, se la ahorre y vaya para otro argentino. ¿Usted viajaría a Miami a vacunarse? No tengo planeado viajar al exterior, pero si hubiera viajado al exterior no solo no tendría ningún problema, sino que me parece que está
perfectamente, es decir, Sí, son Ahora, una cuestión pero, es a ver, ética de forma y ahora otra lo cuestión que es es- legal. Pero otra no es cosa. gratuito, por lo que Carrió lo dijo por algo. Claro, ¿no? lo dijo por otra cosa, ¿no? Dijo, si es Claro. una persona institucionalmente que tiene un lugar importante y dijo una cosa y luego se desdijo. A ver, forma parte de la interna. Por eso, Carrió pero, lo pero está a ver, yo apoyando lo que digo a primero, Horacio yo Rodríguez Larreta. respeto mucho a Lilita. Lo que quiero decir es, no veo, lo digo enfáticamente, sí me parece totalmente razonable que alguien que viaje al exterior y tiene la posibilidad de vacunarse, le está ahorrando la vacuna a un argentino. Y ese sea un expresidente de la Nación, sea un exministro, sea quien sea, me parece razonable y ético. Y Camburián, yo sé que, entiendo, tenés la vacuna, pero ¿te irías a vacunar a Miami si tuvieras la posibilidad? Ya que estamos hablando, claramente, una cuestión es lo ilegal, el Vacunagate, Zanini, bueno, Valdés, los que están investigados en la justicia, y otras cuestiones tienen que ver con la ética, con la moral individual, con el valor de la palabra. Son dos niveles de discusión, pero ¿vos te irías a vacunar a Estados Unidos? Mira, yo leía que el presidente decía que la única herramienta que tiene hoy es la restricción de la circulación, así que si no hay vacunas, sí, claro, me iría a vacunar a donde sea, por supuesto, y le recomendaría a cualquier persona que vaya a vacunarse donde sea, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Hay más herramientas, igual, con todo respeto le quiero decir al presidente, que es pedir la renuncia de los funcionarios que se robaron vacunas. Presidente, se acaba de morir una amiga mía nueva en Malvinas Argentinas, una referente impresionante que trabajaba en un comedor, no tenía vacunas, la debe tener Zanini la vacuna puesta, así que usted tiene más herramientas, sobre todo para recuperar su credibilidad, para que la gente crea en su palabra, porque necesitamos creer en su palabra, porque si no, más amigos míos se van a seguir muriendo, y esto va a seguir, insisto, no tengo miedo de decirlo, responsabilidad suya y de su ministra de Salud. Así que yo le pido encarecidamente, espero que sea el último amigo mío o la última amiga mía que se muera. Tratemos de que no se mueran más. Tiene más Lombardi, herramientas. Camburián decía recién que el gobierno es responsable de las muertes por no tener las vacunas. ¿Usted coincide? Totalmente. A ver, nosotros estamos en una situación donde hace un año le pedimos equilibrio al gobierno. Escribimos un documento, se llama el Triángulo de la Sensatez. Estoy hablando de abril del año pasado, donde decíamos en este triangulito, donde un lado estaba la salud, en otro lado el trabajo de los argentinos y en otro las libertades republicanas y el respeto al gobierno de la ley. El gobierno destruyó ese equilibrio, generó confrontaciones entre la salud y la economía. No quiero volver a citar los dolorosos casos de Santiago del Estero, de Formosa, en cuanto a atropello a las libertades. El gobierno el año pasado no solo hizo todo mal en eso, sino que dilapidó la energía social, afectiva, económica, que buena parte de la población le puso generosamente, porque existe una cuarentena eterna, porque la gente se quedó sin ahorros, porque las empresas cerraron. Entonces, ahora que el único que tenía que haber hecho era conseguido vacunas, las vacunas no llegaron. Yo no dudo en afirmar, porque hubo sesgos en la toma de decisión. Hubo sesgos. Hubo gente que les caía más simpática y países que les caían más simpáticos y no se hizo una amplia apertura. Basta mostrar. Pero sesgos desde dónde, desde este gobierno hacia las empresas, que no les daba, hacia la compra de vacunas. Que no les daba lo mismo comprarle a una empresa que a otra. A ver, yo digo, no les dio lo mismo comprarle a AstraZeneca que a Pfizer. O sea, dejaron ir las vacunas que tenían de Pfizer. A ver, eso, porque tenían un negocio con AstraZeneca. Sí, tenían por lo menos una simpatía, llamémoslo. Mira, con la historia que tenemos en la Argentina, con la historia que tenemos en la Argentina, con un empresario nacional, no con la historia que tenemos en la Argentina, no puedo dejar de dudar. No, pero te sigo. Escúchame, todos los países de la región tienen Pfizer y nosotros no. Cuando pusimos 4.800 voluntarios, yo estaba el día que el ministro González García anunció con bombos y platillos que íbamos a estar en la pole position por los esfuerzos que se había hecho en el hospital militar. Esa pole position se desperdició por lo menos por torpeza. Con el agravante. Torpeza es lo más suave que me puedo imaginar. Con el agravante que no tenemos ni una ni la otra. Exacto. Claro. Porque, claro, es que siempre, cuando te dicen un consejo, poné los huevos en varias canastas, no los pongas en una sola. En la vida, en la economía, en todo. Está bueno ponerlo en varias canastas. Decir una cosa, todo se agrava además cuando en febrero, no en febrero de 2019, en febrero de este año, en febrero de 2020, el ministro dice,
rechaza el fondo COVAX que le ofrecían. Además, le ofrecían 25 millones de Eligió cosas. Vamos a contrato tomar de solamente mínima. el mínimo, Sí. 2.300.000. Ahí solito, en esa Porque sola tenían que maniobra, adelantarle- rechazaste 20 Sí, millones de vacunas. Porque tenían que adelantarle 60 millones de dólares, pero sí se lo adelantaron a AstraZeneca. Sí, estamos todos de Entonces sí, estamos todos de y acuerdo. por supuesto, entonces, para sintetizar, hicimos una pésima gestión en obtener las vacunas y cuando las tuvimos, las repartieron entre los militantes, es la verdad. No Tan sé- así fue. Bueno, el gobierno dice que fueron casos aislados, ¿no? Se Ahí- enoja, ahí se está. enoja cuando seguimos hablando los periodistas de Que se, no, mira, que se vacunatorio. enojen, yo lo voy a decir claro, que se enojen lo que quieran. Es mentira, sí, lo repartían. Porque y vamos a un problema más profundo. Siempre hay algo peor que el corrupto, ¿vos sabés? Sí. ¿Sabes qué es peor que un corrupto? Un corruptor. Porque el que le hace a jóvenes, a pibes de 20, 21 años, que creen que están haciendo una liberación porque se vacunan y le están robando la vacuna al papá o al abuelo, el problema no es el pibe, el problema es el que le indujo a pensar que eso estaba del lado del bien y le hizo francamente afanarle, perdóname la expresión, pero es tan doloroso, afanarle la vacuna Ahora, a tu amiga que se murió y se la robaron. ¿Está perdida la batalla cultural en ese sentido? No, la tenemos que dar todos los días y la tenemos que dar con firmeza y con claridad. Porque si no la damos con firmeza y con claridad, nos quedamos en esa cierta cuestión, viste, melosa. Sí, se robaron consiguieron poca vacuna y se robaron la vacuna. Me impresionó la palabra. Hacía mucho no escuchaba la palabra corruptor. O sea, usted dice, Lombardi, que hay gente, o sea, no están los vivos, sino que hay gente que produce ese tipo de hechos que traen muertes a la Argentina a partir de dar las vacunas a algunos o de promover ese tipo de política. Pero cuando la ministra, que era un buen consejo, yo creo que a lo mejor ahora es tarde, yo creo que tendríamos que haber entrado a esta segunda ola para dar un consejo positivo y la gente no se angustie más con un shock de confianza. Un buen shock de confianza hubiera sido, señora Bisotti, ya está. Usted era la responsable del programa de vacunación, dé un paso al costado y busquemos a alguno de los muchos médicos, A Quirós, ¿por qué no lo convocaron a Quirós? Quirós? Es brillante. Bueno, pero Sí, por sí. favor, Pero por supuesto, pero si hizo un manejo de la pandemia No, espectacular. pero digo, a ver, estamos No hay teniendo que- también los infectólogos militantes. Podrían tener gente objetiva y Pero gente pongamos neutra. uno, Tampoco hay que pero- ser, tampoco se necesita alguien brillante, ¿eh? Se necesita alguien que tome decisiones. No es Sí, necesario ser brillante. basada en datos. Claro, no es necesario ser Supone que tiene que brillante. ser los mejores, digo, de No, mínima, pero, ¿no? Carlos, Bueno, sí, pero ahí tenemos expertos, ¿no? Y ahí estamos donde estamos. yo lo que te quiero decir es que cuando tenés que dedicar una buena parte de tu tiempo a tapar todos los chanchullos que hicieron entre el ministro anterior y vos, yo la quiero un ministro o ministra que se dedique con toda su energía a cuidarnos la salud entre Lombardi. todos. Pero si se le tiene que pasar explicando que no, que en realidad el papá y la mamá de ella, o Zanini, o los padres, o que en realidad O Duhalde. Berbisky es un, como Un dijeron, elegido, una es un suerte. elegido. Una personalidad. Pero, y voy a un problema Que de hay que base. cuidar. ¿Sabes cuál es el problema de base? El más triste y el más doloroso. Se ven a sí mismos. Y este es el segundo efecto del corruptor y del corrupto. Esta es una corrupción ideológica. Se ven a sí mismos como una casta de superhombres Exacto, sí. que merecen todos los beneficios es. porque viene a salvarnos a nosotros, Así es. que somos un país de Sí. jardín de infantes ¿Sabe que y me de acuerdo? niños Así que es, no entendemos la pero verdad. Así es, Siempre así me es. acuerdo- En todos los estamentos del es gobierno tienen impresionante. ese Sí, pensamiento. es una casta. Sí. Daniel Muñoz, y esto lo he visto también en otros casos, pero Daniel Muñoz contó Manzanares, el ex contor de los Kirchner, el secretario Daniel Muñoz, le dijo que los bolsos eran un cobro a la República por haberla gestionado Por su bien. tarea, es cierto. ¿Esta es idea verdad. puede estar presente en funcionarios Pero kirchneristas? esto es lo que voy. Vos pensás, pero con franqueza, que algunos de los chicos que vimos, las chicas que vieron que estaban vacunando, sienten que cometieron un delito. No, al contrario, o que se se estaban subían ellos la fortaleciendo para la liberación Bueno, nacional y social. ¿para Sí. qué robaron dinero de la obra pública? Porque ¿Para creen- qué robaron dinero de la Bueno, obra hay una vieja ¿Cómo frase. lo justifican? Porque Néstor decía, la política se hace con plata. Claro, robo para la corona, ¿no? Entonces hay una entonces esto es te agradezco la palabra batalla cultural una vez más. Esta es la batalla cultural que tenemos que dar. Claro, porque eso si no hay nos que quedamos, ver, viste, en la anécdota chiquita La y perdemos. se vacunó la secretaria del intendente de Avellaneda. Es un espanto, pero hay alguien peor que ese, que es el que indujo un cuerpo de ideas sobre la sociedad que cree que nos puede gobernar una casta y que se puede cometer cualquier delito en función de un futuro de felicidad. Lombardi, ¿no hacen autocrítica ustedes con respecto, por ejemplo, al tema de luchar contra el dogmatismo en los colegios, en las universidades? ¿No dejaron pasar demasiadas cosas cuando No, estuvieron yo diría en el que la gobierno? principal,
ahí habla Hernán, no quiero... Ahí sí saco la primera persona del plural y vuelvo a la primera persona del singular. No, que no hable en tercera persona. No, por favor. Sí, me parece que el problema de diagnóstico es pensar que el poder está solamente en la Casa Rosada. Claro. El poder se esconde en muchas trincheras, hay que ir ganando desde centro de estudiantes, sindicatos, discutir en las aulas, en las cooperadoras, en todos los niveles que se construyen en una sociedad occidental, la enorme complejidad de la sociedad civil. ¿Hernán va a ser candidato? Lo tengo que, porque vamos avanzando sobre... No lo sé. La verdad que seré candidato si, con toda franqueza, siempre pensé en mi vida pública en términos colectivos, si el proyecto le sirve, si con todo gusto sería candidato, pero exclusivamente en términos de una misión a cumplir, digamos. Sí. Claro. Bueno, pero a lo mejor el proyecto tiene otras visiones, qué sé yo. Claro, del lado de los ultrakirchneristas, ¿sabe qué dicen? En verdad, como es el capitalismo internacional, hay que hacer un capitalismo de amigos. En todo caso, también los otros gobiernos se endeudan, se roban la plata. ¿Qué responde a eso? Eso es totalmente falso. A ver, vamos a poner, porque si no siempre, ¿viste? Estos versos, el kirchnerismo instala cosas que quedan como verdades reveladas. Vamos a decir un solo razonamiento. La deuda es hija del déficit. ¿Por qué se endeudan los países? Porque tienen déficit. Entonces, la deuda es la hija directa del déficit fiscal. Nosotros heredamos un país que tenía un déficit fiscal de alrededor del 8% anual. Cuando vos ves la deuda que contrajo el gobierno del presidente Macri, multiplica el 8% por 3 años y te da la deuda que se contrajo. ¿Cuál es nuestra reflexión? No pudimos achicar el déficit con una velocidad compatible a lo que le estaba pasando a la sociedad. Y una segunda cuestión es, no explicamos con el esfuerzo que estábamos pidiendo que había otra orilla del río. Cuando la gente la sometés a una al agua turbulenta, tenés que explicarlo permanentemente. Yo ahí con la personal no me la hago porque creo que me quedé más afónico de lo que soy intentando explicar permanentemente. Pero me parece que en su conjunto no explicamos lo suficiente. En resumen, ¿qué sentías? Vos sentías que estabas en un avión, que te apretaban el cinturón, que te dolía, a lo mejor era insoportable como te dolía, pero sentías que había un rumbo y que estaba por despegar. O tenés el cinturón, te aprieta mucho más que antes y estás así porque decís, ¿contra qué me voy a estrellar? Eso es la sensación de lo que le pasa a la gente. Correcto. Le agradezco mucho a Hernán Lombardi, siempre muy interesante escucharlo. También al doctor Camburián, que nos acompañó durante toda esta jornada. Nosotros seguimos, tenemos mucha más información. Mariana tiene aportes, Ezequiel Spillman, ¿no? Pero antes... Antes, una pequeñísima pausa, ya venimos con más data, quédense. Seguimos en Más Data. Mariana tiene un aporte muy importante. Sí, el cumpleaños, ¿no? De la reina de Holanda. Claro, hoy es el cumpleaños 17 de mayo, una taurina de cepa, de pura cepa, la reina máxima de Holanda, la primera argentina en llegar a ocupar ese lugar. En este caso hablamos de los Países Bajos porque ya no decimos más Holanda. Claro. Y bueno, hoy cumpleaños la reina y tuvo una serie de festejos antes de que llegara este día, como por ejemplo salir en la revista Vogue. Ahí estamos viendo cómo están llegando a un concierto en uno de los teatros más importantes de Ámsterdam. Vemos cómo la reina está vestida con un increíble vestido de alta costura de un diseñador holandés. Ella siempre elige diseñadores holandeses para, por supuesto, darle prestancia a ese país, a su país hoy, ¿no? Bueno, la reina siempre con esa sonrisa, con ese carisma, ¿no? Natural, que hace que todas las miradas se posen en ella. Y mirá el detalle de la princesa Beatriz, ¿no? Cómo se corre y se pone a un costado y ocupa su lugar y deja que la familia real esté en el centro de la escena. Claro, la que era reina antes. La que era reina antes tiene la fuerza y la condescendencia de ponerse en un lugar absolutamente distinto. Gracias, Mariana. Paulino ya está con nosotros. La reina máxima, Paulino, ¿nos puedes dar una mano? Acá tenemos otra reina. ¿Cómo andan? ¿Qué manera de recibirme? ¿Cómo están? Bien, qué buen lunes, Sí. Qué buen lunes. Muy bien la descripción de Mariana, como pocas, para describir además la vestimenta de Máximo. Muy elegante, por cierto, en sus 50. Alguien que no estaba en los papeles y que, sin embargo, se ha consolidado
como una figura también prominente de Argentina en el exterior, ¿no? Tenemos reina, tenemos papa, ¿qué nos falta? Sí. ¿Qué reunión la de Tucho Fernández hace un ratito con Kicillof? 90 minutos, ¿eh? Contanos, a ver, algo. Acaba de terminar una reunión de Tucho Fernández. Él es el ex rector de la Universidad Católica Argentina, es el arzobispo de La Plata, es, yo diría, el escriba del Papa Francisco en muchas cosas. Yo desconozco si hubo una gestión de Francisco con el presidente cuando tuvieron el encuentro en el Vaticano el jueves pasado, pero muchos de los que conocen la interna de la iglesia dicen que Tucho Fernández venía con algunos planteos para con Kicillof, y hoy se reunieron hace un ratito. 45 minutos era lo previsto originariamente, estuvieron el doble, 90, una hora y media. No solo las restricciones que se vienen en el tema de las misas, lo que está sucediendo con los colegios parroquiales, lo que ocurre en las parroquias de por sí, etcétera, la cuestión y la geografía de la pobreza y los aspectos sociales en el conurbano profundo, sino que me parece que abordaron algunos otros temas pendientes, entre ellos, porque Tucho Fernández, al fin y al cabo, era, bueno, uno de los hombres que batalló puertas adentro en la iglesia para cobijar a todo un colectivo que apuntaló las chances electorales del Frente de Todos en el 2019. Así que yo creo que terminaron limando asperezas hace un rato. Esta es mi impresión. Y hay que ver cómo juegan ahí el tema de los curas villeros, que son fundamentales para la contención en los sectores más débiles, sobre todo el conurbano morenense. Calculo que ese tema también estuvo presente. Ahora el gobierno quiere ajustar, ¿no? Justamente esa contención, previendo que se vienen más restricciones y que el panorama va a ser complicado, sobre todo con los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, qué berenjenal, ¿no? Entra el gobierno en qué berenjenal, porque si algo no le podía pasar a un gobierno que estaba débil políticamente, que tiene un escenario electoral muy desafiante por delante, con reformas que para lograr los consensos requieren de mucha articulación y por sobre todas las cosas de cierta fortaleza, porque en la debilidad son más difíciles de ser construidas, etcétera. Bueno, le llega esto, ¿no? Sin vacunación a tiempo, termina decantando una segunda ola de una manera, la verdad, muy violenta, pero muy violenta. Y en un país más empobrecido y más harto, ¿no? Claro, y con, bueno, a ver, sin oxígeno en términos financieros y económicos para tomar decisiones drásticas de confinamientos como pide el sistema sanitario, los operadores de la salud privada, los que están batallando, poniéndole el cuerpo a la tragedia denominada pandemia, con muertes diarias por arriba de las 300 víctimas fatales. Y bueno, en ese contexto lo que piden es un esfuerzo que buena parte de la sociedad así quiera no puede. Claro. Y que viene haciendo, ¿no? Porque cuando el gobierno dice tienen que hacer un esfuerzo, como si no, la gente no lo viniera haciendo desde hace un año, ¿no? Bueno, ahí es cuando, viste, te dice, bueno, pero lo pasado es pasado, no se sabía. Fuimos varios los que en algún momento alertamos, advertimos por el bien del gobierno, el gobierno hizo caso omiso, de que parecía poco feliz aquella imagen de fines de abril del año pasado, un mes de la cuarentena estricta, de seguir con ese esquema, casi sin casos, casi sin muertos. Y te tildaban de anticuarentena, ¿no? Claro, pero la verdad es que había temperaturas que te cobijaban la perspectiva de poder abrir rápido para luego poder cerrar. Claro. Porque uno entra muy fácil a las cuarentenas. Cuesta mucho salir. Y bueno, estamos un año y pico después con la misma discusión. Claro, porque la restricción sería como la última medida, el tema es que no hay vacunas suficientes. ¿Qué nos contás hoy, Paulino, en tu programa? Bueno, adelantanos en algo. un ratito vamos a estar hablando de lo que está pasando en torno al COVID, por supuesto. Vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más tristes que tiene que ver con lo que ocurrió con un oficial de la policía en la ciudad de Mar del Plata, a donde fue el propio Bernie, inclusive en las últimas horas. Vamos a estar hablando de lo que se viene como desafío en términos económicos, con un esquema de aumentos de precios que el presidente no encuentra explicación. Si el presidente no encuentra explicación, imagina el resto, ¿no? Pregunta al margen. Va a estar Damián Dipache, vamos a intentar adentrarnos en qué está pasando en una semana clave, porque además Guzmán va a buscar refinanciar 300.000 millones de pesos que vencen esta semana y habrá que ver el mercado a qué tasa y a qué plazo le presta a Guzmán y cuánto le presta y si es lo exitoso que algunos en el gobierno imaginan. No deja de tener test semana tras semana un Guzmán que para algunos lo que podía hacer lo hizo, el anuncio está al caer y después de patear para adelante algunas cosas, tal vez empieza
pulir y pergeniar la salida que algunos laburaron hace tanto tiempo. ¿Lo imaginás con mucha vida, Guzmán, tratando de cumplimentar su propuesta inicial de cerrar estos acuerdos? ¿O? Lo que me pasa es que si la economía restringe, si la economía cierra por la pandemia, la política no le queda otra alternativa y tenemos 45 días por delante con impacto letal sobre algún repunte, reactivación eventual que había sobre el nivel de actividad económica y el gobierno tiene que apuntalar el gasto, dejar atrás la política de encauzar la macroeconomía y ordenar las cuentas públicas, y yo creo que mucho aire y espacio a su doctrina no hay. Claro. Lo que triunfa es la doctrina de la política, que dice lo que hay que hacer es ahora arreglar la salud o por lo pronto no desacomodarla más, la economía en algún momento la acomodaremos y en todo caso además tenemos que llegar a unas elecciones con cierto aire y competitividad electoral y para eso hay que poner plata, aunque valga menos. La maquinita va a estar presente, lamentablemente. Da la impresión, ¿no? Mandar un beso a Dipache, que es un hincha del Rojo, así que estamos contentos. Honrando. Felicitaciones. Es cierto, es cierto. Están en semifinales. Y felicitaciones, Guada. Muchas gracias. Una de las imágenes más lindas del fin de semana. Nos merecíamos, ¿no? Una alegría. Sí. Muy emocionante lo de Falcioni. Lo de Falcioni, que exacto, muy interesante. ¿No? Muy apasionante lo de Falcioni. Me gustó mucho lo de Carlitos Tevez, hablando maravilla del arquerito, pobre que tocó debutar, siendo el quinto arquero de River, en las condiciones que actuó además en la Bombonera y sacándole 2 o 3 pelotas maravillosas a Tevez, al propio Tevez, cómo Tevez habló de él después de la victoria de Boca por penales. Sí, muy bien. Y cómo Gallardo después habló del técnico, claro. Pese al desaguisado que implicó el gol del propio Tevez, con una falta previa bastante evidente del propio Maidana, que vieron todos salvo el árbitro y en línea. Pero más allá de eso, me quedo con esos capítulos. También con Racing, que volvió a vivir, y con Colón, que está construyendo una epopeya. Impresionante. ¿No es cierto? Colón, que además venía muy bien y lo sigue estando. Ya en semifinales se define la Copa. Seguramente vas a contar algunas cosas de la AFA, porque la AFA tiene su capítulo, la Conmebol, que quiere seguir con el fútbol. Y nosotros te dejamos con todo tu equipo para hacer un buen programa. Les mando un enorme abrazo. Beso grande de siempre. Beso grande a todo el equipo de Más Info a la Tarde y nosotros nos vemos mañana a las 13 en Más Data. Chau, hasta mañana.